Lo que vas a escuchar a partir de ahora es información real que fue silenciada. En este canal no hablamos de teorías, hablamos de archivos. Si este tipo de historias te interesan, suscríbete ahora, porque hay muchas más que aún no deberían contarse. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. En esta semana, recién finalizada, se ha hablado mucho del llamado reloj del fin del mundo. Un reloj angustioso y dramático que va paralelo a las pulsaciones de este planeta tan convulso. Pero yo quiero ir más allá, contarles lo que nadie les cuenta, hablarles de otros relojes. Se cumple un siglo de esta historia, una historia tintada con una fosforescencia fantasmal. ¿Han oído hablar alguna vez de las Radium Girls? Pues yo les digo, amigos de Cuarto Milenio, que es una de las historias más heroicas, dramáticas y misteriosas de los últimos 100 años. Yo no la conocía. Aseguran los científicos que gran parte de las normativas de seguridad, de salud que tenemos los trabajadores parten de este acontecimiento. Unas chicas cuyos cadáveres envueltos en la pátina fosforescente hablaron. Una humilde fábrica de relojes y un enigma cruel. Quedan voces de esta historia tan antigua, parece mentira. Quedan voces y quedan algunos testimonios y algunos sonidos difíciles de olvidar. Una vez una de las chicas se pintó los dientes y dejó su boca abierta hasta que el radio se secó. Luego las tres entramos en una habitación oscura para hacer muecas. ¿Se podía hacer? No se distinguía a nadie. Tan solo se veía el radio. El radio en las cejas, bajo la nariz, en los dientes. Comencé a trabajar en la fábrica con 15 años y estuve hasta los 16. Solo trabajé allí 13 meses, pero he tenido este problema desde entonces. Este reloj fue fabricado en 1927 y una vez me planteé si todavía emitiría radiación. Así que cogí mi contador Geiger y cuando lo comprobé no podía creerlo. Después de todos estos años, 57 concretamente, como pueden ver, aún despide radiación. No podía creerlo. Esta es exactamente la misma esfera y aquellas mujeres murieron fabricándolas. Relojes como este probablemente estén ahora mismo por todo el territorio de Estados Unidos. Cuando una se para a pensar, puede que todavía esté rodeándonos. Ahora me he fijado en este pequeño fragmento de voces y de historias que nuestro equipo de documentación ha rescatado del tiempo. Había hasta una ouija, hasta el famoso juego espíritu de la ouija, pintado con ese material hace un siglo, pero una historia que, según me cuenta el doctor Camacho, es fundamental para las leyes que hoy todavía rigen el asunto de lo laboral y la salud. Es decir, hablamos de un tema de importancia vital. Y como no, el doctor Camacho, que nos está acostumbrando, o mal acostumbrando, no lo sé, a historias increíbles, fascinantes, científicas, que desconocíamos. Yo el primero. Y esta es difícil de superar, se lo aseguro. Él nos lo va a contar mejor que nadie. Doctor Camacho, como siempre, bienvenido. Hola, buenas noches. Tomás, una historia de unos relojes, aparentemente inocente, de unas sustancias nuevas, pero que ya tenían un recorrido largo y hasta la propia descubridora, que todos vamos ahora mismo a imaginar y casi a ver en la mente, ya había sufrido por esta sustancia luminosa, aparentemente lúdica, pero que tenía un peligro. Sí, bueno, la historia realmente empieza cuando Marie Curie descubre a principio en los primeros años del siglo XIX
a través de una roca, la Blechblenda, que tiene mucho uranio, descubre dos nuevos elementos químicos, el radio y el polonio. El radio en ese momento era fundamental, pero el problema es que al principio desconocían los efectos secundarios. La propia Marie Curie moriría de anemia plástica provocada por no protegerse. Incluso hoy día los cuadernos con los que trabajaba no pueden tocarse si no es con protección adecuada. Hoy, doctor, los cuadernos de la gran científica, quizá la científica más conocida de todos los tiempos, siguen con esa pátina misteriosa y nociva del radio. Bueno, el radio tiene un periodo de semidesintegración de 1600 años. Estas niñas de las que vamos a hablar, estas chicas que eran todas muy jóvenes, realmente sus tumbas siguen emitiendo radiación y de forma muy intensa. Es un caso muy importante. Vamos a imaginarnos y a ver esas chicas. ¿Quiénes son? ¿Dónde empieza todo esto hace un siglo prácticamente, doctor? Bueno, la historia empieza poco después, 10 años después del descubrimiento del radio por Marie Curie. Un inventor norteamericano, William Hammer, tiene una buena idea y descubre que al mezclar radio con sulfuro de zinc emite fosforescencia. Y se le ocurre una buena idea, dice, esto es buenísimo para los diales de los relojes, para un pomo de una puerta, para las armas, el punto de mira de una arma. El ejército, creo, doctor, que enseguida ve unas posibilidades para el material nocturno impresionantes. Sí, sí, ese fue principalmente su mayor cliente. Entonces se crea una empresa que se llama Radium Corporation, y esta empresa fabricaba un producto que se llamaba Undark, era la marca comercial, y era muy simple la forma como trabajaban. Estas chicas simplemente con un pincel muy fino, de unas cerdas de pelo de caballo, tenían que impregnarlo en radio y pintar el dial. El problema es que a ellas le pagaban por número de diales. Entonces la empresa, a sabiendas de que el radio ya estaba causando problemas, les aconsejaba afilar las cerdas con los labios. Poco a poco, como dicen en el vídeo, se iban impregnando y emitían, al llegar la noche, emitían fosforescencia. La empresa les decía que era absolutamente inocuo y ellas, al contrario, era una diversión. Muchas veces incluso se pintaban... mortal, doctor. Sí, se pintaban incluso las uñas, los labios y emitían fosforescencia. Hay que tener en cuenta que en esta época estas chicas ganaban el triple de una trabajadora normal, y pertenecer a esta empresa era muy importante. Entonces tenía unas connotaciones sociales muy importantes y empezaron a trabajar. Eran chicas todas muy jóvenes, 17, 18 años, y al principio todo iba muy bien hasta que 2 años, 3 años después empezó a haber una enorme mortalidad. Hay que aclarar que llegaron a trabajar 4.000 mujeres en 2 fábricas en concreto. Esto no es ningún montaje, esto no es ninguna especie de fake o de collage, estos son estas Radium Girls que se dan cuenta de que esa sustancia empieza a ser muy peligrosa. ¿Qué estamos viendo, doctor? El radium tiene una característica. El radium emite radiación alfa. ¿Qué significa? Que con un papel de fumar prácticamente la paramos. Entonces alguien se podrá preguntarse, bueno, pero no pasa nada, entonces si estaban impregnando y pintando el dial no pasa nada. El problema es que tenían ingestión. Entonces el radio, una vez que se ingiere, el 80% se elimina por las heces, pero ese 20% obviamente pasa a sangre. Y el radio tiene una característica, es similar al calcio, y obviamente el calcio se va al hueso. El primer sitio, si uno está chupándolo, el primer sitio, el hueso más cercano, es la mandíbula. Esto originó muchas controversias porque los médicos estaban muy desconcertados y realmente los que se dieron cuenta de que había un problema eran los dentistas. Llegaban a su consulta chicas con literalmente la mandíbula destrozada, con necrosis. Hemos visto alguna imagen de perfil, incluso, doctor, que las hay. Cuando tú las enviabas, yo me quedaba sin palabras. O sea, esto parece una auténtica deformación, que sí, tipo hombre elefante, no lo sé. Y entonces muchas chicas, además jovencísimas, muchas de ellas muy bellas, se encuentran con esta situación y ahí empieza la pelea, doctor, me da la impresión, ¿no? Sí, personas a favor de ellas y quieren defenderlas. Y nos vamos a encontrar aquí la luz y la sombra, como siempre, hasta en el ámbito médico, como cualquier ámbito, ¿no? Sí. Y personas que quieren incluso separar ese problema que puede ser dañino para la empresa y mentir. Sí, sin ninguna duda. Este es un ejemplo de la condición humana. Este ejemplo muestra lo mejor y lo peor. La empresa obviamente mintió, en todos momentos usó mucho poder
para influir con informes falsos, bueno, las chicas sufrieron la ignominia de acusarlas de padecer sífilis, con las connotaciones tremendamente negativas que significaba que una niña de 19 años tuviese en su certificado de defunción una enfermedad de transmisión sexual. Yo creo, doctor, que a ti te da incluso rabia exhumar este material, ver los documentos y ver cómo personas que os debéis a la ciencia, a la salud, a curar, fueron capaces con todo el cinismo de, antes de tener un problema con la empresa o recibiendo quién sabe si dinero, firmar que realmente eran cuestiones que no tenían que ver con el radio. Todo empezó, la idea brillante fue un dentista de Nueva York, que fue el que recibió a varias chicas y se dio cuenta de que todas venían del mismo sitio, trabajaban en la fábrica, y hizo algo que hoy resulta increíble. Una de las chicas vino con unas lesiones horrorosas. Es que la descripción, tal como figura en la historia clínica, es horrorosa. Infección, la boca era absolutamente purulenta, sangrante, y la mandíbula, cuando hizo una placa, estaba absolutamente necrosada. En plena consulta tiene una hemorragia y él, en un momento determinado, coge la mandíbula y se fractura totalmente. Y en un momento determinado el tejido todo era friable y sale media mandíbula. Madre mía. Él tiene la precaución, intuye algo y no tira esos restos óseos y tiene una intuición. Él obviamente tenía piezas dentarias de otros pacientes, envuelve con unas placas fotográficas unos dientes de otros pacientes y envuelve con esas mismas placas fotográficas estos restos. Los guarda en un cajón. Y al cabo de unos días, el paciente que no estaba expuesto a radio, nada, sigue la placa exactamente igual, y el otro, el de esta chica, estaba absolutamente velado, estaba emitiendo radiación. Por eso, en ese momento, un médico muy importante del estado de Illinois, que era el que estaba llevando todos los casos médicos en contra de la empresa y recibiendo muchísimas presiones, y un abogado, que fue el único que tuvo el suficiente coraje de defenderlas, después de 2 años de estar buscando un abogado, decidieron exhumar uno de los cadáveres, porque tenían que hacer una prueba, que era medir la radioactividad, y obviamente eso necesitaban hueso, bastante proporción de hueso. ¿Y qué pasó, doctor? ¿Se suma los cadáveres? Se suma un cadáver, en ese momento, después de un litigio muy importante, es un caso muy significativo, se llamaba Amelia Maggi. Es uno de los casos en que el certificado de defunción figuraba sífilis, y cuando están ahí consiguen que vengan 13 forenses del estado de Nueva York, era un caso muy importante. Cuando están exhumando el cadáver, ya nada más ver alrededor en el momento que se retira el ataúd, la tierra que está circundando, ven que emite fosforescencia, y el cadáver, que había sido enterrado 5 años antes, prácticamente estaba incorrupto y emitiendo fosforescencia. Madre mía. Se extraen los huesos y, en concreto, esta chica, en ese momento, actualmente es diferente porque después de la explosión nuclear, etcétera, de Hiroshima, etcétera, etcétera, pero en ese momento esa chica, Amelia Maggi, dio una cantidad de radiación que se consideraba que era la persona que tenía más radiación en la Tierra. Tenía más de 13.000 veces la dosis admitida para una persona que no la haría daño. Doctor, escándalo sin precedentes, y conectamos con la actualidad, no solo porque hace un siglo de todo esto, sino porque científicos vendidos a la oscuridad, haciendo informes para mentir, sabiendo que mentían, abogados y médicos únicos, heroicos, defendiendo a estas chicas, a pesar de todo, es una gran película, pero real. ¿Y qué ocurre? Que el escándalo es brutal, se habla poco menos que de chicas fantasma que van a hablar después de muertas. El escándalo a nivel judicial es increíble, doctor, lo que pasa. Sí, bueno, hay que recordar que esto empezó en 1917 y la sentencia es en 1938. Bueno, la mayoría de los abogados lo que producían es un fenómeno de dilación. Lo que trataban es de dilatar el juicio porque sabían que estas chicas, de hecho las famosas, las que consiguieron reunirse, por eso le llaman la Radio Girl, que era un grupo de 5 chicas, la sentencia definitiva condenó a la empresa a pagar $10.000, los gastos médicos y $600 anuales mientras viviesen. Prácticamente ninguna los cobró porque murieron a los pocos meses. Doctor, pero este hecho es base, pilar para
lo que hoy disfrutamos a nivel laboral o de salud, por ejemplo. Esto dictó sentencia, nunca mejor dicho. Totalmente. Este caso concreto que yo por lo menos, y estoy seguro que muchos de ustedes, y no me engañan, y creo que no, tampoco conocíamos, ¿no? Muchas de las cosas parten de aquí, de las Radio Girls, de estas chicas del radio. Sí, no, sin ninguna duda. La sentencia originó una jurisprudencia y dio lugar a que se desarrollasen todos los reglamentos de salud laboral. Hoy la medicina laboral, tal como la entendemos, no solo a nivel de radiología y de radioterapia, sino a nivel de químicos, está basado en guías gracias a estas chicas. Y también hicieron otras muchas cosas, que antes no se podía hacer una reclamación. Si uno había dejado de trabajar en la empresa después de 2 años, no se podía hacer ninguna reclamación. Ahora actualmente se puede hacer reclamación por daño tóxico independiente. Gracias a estas chicas. Sí, sí, sin ninguna duda. Impresionante el hecho de que todo haya cambiado gracias a esta historia, gracias a estas chicas. Las imágenes son increíbles y recientemente, doctor, muy recientemente, el coleo de esta historia va a través de los tiempos, se ha puesto como un monumento, un recordatorio a la Radio Girls. Sí, sí, bueno, el gobernador de Illinois, precisamente el Día del Trabajo, pues ha inaugurado un monolito, bueno, una estatua en donde hay una chica, en la base está pintado un reloj y en una mano tiene un tulipán, bueno, indicando un poco la juventud perdida, y en la otra tiene el pincel, que obviamente fue lo que le condujo a la muerte. ¿Se sigue empleando, doctor, hoy el radio para algún tipo de...? No, a raíz de este caso se siguió hasta el año 1968, pero con todas las medidas de precaución. A partir de ese momento, obviamente, porque el problema aquí era la ingestión y actualmente ya no es necesario. Existen otros medios que no es necesario utilizar radio para emitir fosforescencia. O sea, una historia de unas heroínas y de unas personas que creyeron en el auténtico misterio de estos huesos que resplandecían, de estos cadáveres que emitían esa fluorescencia. Todo parecía un juego dramático, y hoy somos hijos de un montón de normativas y de leyes buenas para el trabajador gracias a la Radio Girls. Historia alucinante, doctor, que te agradezco no sabes cuento, aunque es un poco sobrecogedora también, pero al final hicieron el bien, es decir, su muerte, se puede decir, sirvió para que no ocurriesen ese tipo de tropelías que eran relativamente habituales, ¿no? El doctor Camacho nos trae historias increíbles del mundo de la medicina, del mundo de la ciencia, y yo lo que espero es que rápidamente estemos con otra de estas secuencias de la historia que nos deja, de verdad, doctor, lo digo sinceramente, boquiabiertos. Radio Girls, las hemos puesto, creo que es un sincero homenaje y que está muy bien que un siglo después, en la televisión en España, pero que se ve en todo el mundo, usted lo sabe, aparezcan estas chicas y aparezca su increíble y dramática lucha. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Cómo disfrutamos con el doctor Camacho con estas historias? Yo les adelanto ya que algunas de las que vienen, podríamos hablar, ¿no?, de las historias del doctor Camacho, algunas de las que vienen están a la par, ¿eh? Pasan cosas que superan cualquier misterio y hablamos del ámbito científico. Vamos ahora con otros misterios que son los habituales, los cotidianos, los que pasan cada semana, que están ya aquí. Comenzamos el informativo milenario con un estudio sobre una manada de simios de Senegal que desvela una sangrienta lucha por el poder a lo largo de varios años. Todo comenzó hace 13 cuando Fuduk, un chimpancé que tuvo el estatus de macho alfa dentro de la comunidad, fue expulsado de ella. Durante 5 años tuvo que vivir apartado hasta que, pasado ese tiempo, intentó integrarse de nuevo, tratando de sumarse paulatinamente a las actividades del grupo, pero nunca logró que lo aceptaran. Hasta que una noche los primatólogos encontraron el cadáver del chimpancé con muestras de violencia extrema, desgarros en el cuello y extremidades que le hicieron desangrarse. Después grabaron cómo el clan interactuaba con el cuerpo del que fue su tirano jefe y observaron cómo lo olfatean, lo tocan, lo golpean e incluso le muerden. Pero lo que no se esperaban es que la madre del nuevo macho alfa comenzara a comérselo. Y vamos con unas grabaciones de los supervivientes del Holocausto que han sido descubiertas 70 años después. Se trata de los conocidos como cantos de Henonville, voces que recogió un profesor de psicología tras entrevistar a 130 personas en un campamento de desplazados en Francia. Ahora esas canciones han sido descubiertas dentro de un contenedor mal etiquetado en el centro Cummings de la Universidad de Akron. Según los especialistas, se trata de canciones interpretadas en alemán y judío que el profesor Broder realizó para estudiar el impacto del trauma agudo en las personas
que habían sobrevivido a las atrocidades nazis. ¿Y quién nos ha preguntado qué pasa después de la muerte? Pues ahora desde la Universidad de Washington han tratado de dar la respuesta científica. Al parecer, según el estudio publicado en el Open Biology, podría haber vida celular tras la muerte del organismo. Los investigadores creen que los procesos de expresión y transcripción genética podrían seguir ocurriendo durante horas o días tras la muerte del organismo. Es posible que algunas células permanezcan vivas y traten incluso de repararse, específicamente las células madre. Y acabamos en Pompeya, donde después de 12 años de restauración se ha abierto la Casa de los Betti, una de las más famosas y ricas que fascinó, entre otros, a Picasso. Además, se podrá visitar la Domus de los Castos Amantes, que fue llamada así por un fresco en la pared de un comedor donde aparece un hombre y una mujer que se besan recostados sobre un lecho durante un banquete. Era una casa especialmente grande, pues contaba con numerosas habitaciones y una panadería industrial. Aquí se encontraron petrificados los esqueletos de una mula y 6 burros que se utilizaban para hacer girar las 4 piedras de molino para producir harina en la panadería, además de distribuir el pan dentro y fuera de la ciudad. Siempre que hablo de evidencia, me viene a la mente una historia que me impresionó hace ya unos 25 años. La conocí y creo que ejemplifica perfectamente el peligro del asunto de los videntes y sus supuestos poderes, que vuelven a la actualidad porque ha habido polémicas, estafas. ¿Es todo estafa, por cierto? Yo creo en la evidencia, pero no creo tanto en los videntes. Déjeme que le explique. Hacia 1988, una persona adinerada, con un puesto importante en una empresa médica, con mente científica, iba una vez más a la consulta de su vidente. Esos videntes que, como vemos, siguen teniendo de carne y hueso, o de cartón, o de plástico, esa apariencia un poco circense, un poco ritualística y un poco de otro tiempo. Pero ese aire retro parece que impresiona a la persona que se pone en sus manos, y de verdad que se pone en sus manos porque confían ciegamente. El poder del cerebro y de la fe está ahí en acción. Este hombre se quedó mirando muy fijamente a esa vidente, que le imaginamos casi con turbante o pañuelo de cíngara, su bola, porque le dijo, sin temblar la voz, usted va a morir atropellado. Y aquel hombre, lo confesó a su familia, a sus allegados, vivió en un infierno permanente, de angustia, de miedo, de paranoia. Uno se imagina a un individuo con su carrera, con su doctorado, agobiado por las palabras de una persona con una bola de cristal y una pequeña mesita. Al acabar aquel año, esta persona, este importante empresario del sector médico, cruzaba un paso de cebra grande que hay en pleno centro de Madrid, entre las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara. Y entonces le atropellan y muere. Cuando se hizo el atestado y se pudo investigar, la persona confesó algo, el conductor que iba en el vehículo, asombroso. Cuando ya todos habían pasado, el importante empresario se quedó paralizado en mitad del paso de cebra, y no solo eso, sino que prácticamente se arrojó debajo de las ruedas del coche. Fue casi un suicidio. ¿La vidente había adivinado su futuro? Créanme que no. Yo por lo menos no lo creo. Había metido un chip de angustia, de maldición, de presión sobre esa persona, y al final esta había motivado con irracionalidad la muerte. Pero es el ejemplo perfecto, ¿no creen?, de hasta qué punto alguien que se confiere ciertos poderes puede manipular el cerebro de otra persona, y si alguien tiene pocos escrúpulos, conducirlo incluso a la muerte. Dicho esto, ¿hay videntes buenos? ¿Son videntes buenos los que pasan consulta permanentemente? ¿Se puede tener el poder de la evidencia 24 horas al día? ¿Es lícito cobrar o no cobrar? ¿Cómo se distingue un vidente bueno de un vidente malo? Me lo han preguntado miles de veces y, como siempre, no sé qué responder. Vamos a ahondar un poco en esta materia, porque vuelve a las páginas de los periódicos, a las televisiones,
¿Estafas? ¿Son solo estafas? ¿O queda todavía algún vidente genuino? En la mesa, posturas encontradas. ¿Pero qué ha pasado últimamente en España? Cada consulta que vienen, la persona tiene que salir con un ritual. Un cliente, tú lo estudias. En la consulta, si tú ya le pides el ritual y la persona te lo da al momento, dice, a este le puedo sacar partido. Intentas convencer. ¿Te ha funcionado algo? Es la manera de jugar con una persona y eso no hay derecho. La detención hace solo unas semanas de una conocida vidente como responsable de una presunta estafa de hasta 300.000 euros ha vuelto a poner sobre la mesa el suculento negocio que esconderían algunos servicios profesionales de adivinación en nuestro país. En esta ocasión, la víctima ha sido una mujer de 77 años con trastorno de personalidad. En su declaración policial, explicó con detalle cómo la vidente, ahora imputada, le garantizó que sus problemas se resolverían al enterrar en territorio israelí un muñeco adquirido en Brasil. No es la primera vez que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional tiene que enfrentarse a un caso similar. Según las últimas estimaciones, la videncia da trabajo a unas 100.000 personas y podría mover alrededor de 3.000 millones de euros al año tan solo en nuestro país. Una cantidad desorbitada y muy difícil de cuantificar con precisión que tendría como origen, en su mayor parte, la lectura del tarot a través de líneas de tarificación especial. Se estima que los gabinetes más exitosos podrían conseguir más de 13.000 euros en una sola jornada. En España existe incluso una emisora de radio consagrada a recibir consultas telefónicas de sus oyentes durante 24 horas al día. Algunas investigaciones apuntan a que su facturación anual alcanzaría varios cientos de miles de euros. El consumo de estos servicios se ha incrementado notablemente desde 2012, coincidiendo con el comienzo de la crisis. En la actualidad, la situación ha llegado a niveles nunca antes vistos, y los psicólogos han comenzado a diagnosticar clínicamente numerosos casos de adicción comportamental a este tipo de servicios. Los negocios, el amor, la familia, cualquier ámbito es susceptible de pasar por uno de los miles de gabinetes de evidencia que existen en nuestro país y que facturan por segundo a cambio de ofrecer un sucedáneo de esperanza. Quienes allí trabajan conocen bien los resortes para enganchar a sus interlocutores, que en ocasiones están dispuestos a pagar cientos de euros por una sesión o algún tipo de ritual. Mientras una parte de la sociedad no duda en mirar con recelo al sector de la videncia, identificándolo como un ámbito profesional lleno de sombras y poco reglado, otros defienden los resultados de una disciplina, la de las mancias, cuyo origen se remonta muchos siglos atrás. La historia de la adivinación nunca ha estado exenta de impostores. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de su práctica profesional? ¿Es posible ver el futuro a distancia y sin contacto alguno con quien realiza la consulta? Y sobre todo, ¿es honesto utilizar este supuesto don en horario de oficina y previo paso por caja? La evidencia, desde todos sus prismas, a debate. Creo que va a ser muy interesante. Presento, pero en un flash, a los 4 invitados. Aldo Linares, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker. Una persona con sensibilidad. Nos interesa mucho saber su opinión sobre la evidencia, que nos la dará José Manuel Nieves sobre las presentaciones. Bienvenido. Hola, Iker, ¿qué tal? Maestro Enrique de Vicente. Muy buenas noches. Bienvenido, Juanjo Sánchez Oro. Buenas noches. Voy a empezar con el maestro, porque ante estas circunstancias de noticias que dan la vuelta a España, evidentemente, que son muy desagradables y que imagino que nadie, ni en esta mesa ni en ningún sitio puede estar a favor de esto, pero ¿hasta qué punto esto empaña la auténtica evidencia? Si es que existe la auténtica evidencia. ¿Hasta qué punto puede haber videntes que, teniendo ese don, como le puede ocurrir a Aldo, esa sensibilidad, esa apertura, esa nada, dirán algunos, pero puede dedicarse también a esto de echar las cartas o leer el futuro? ¿Todos los que hacen esto son malos realmente o no? ¿O hay personas que quieren ayudar? Bueno, vamos a indagar un poco. Enrique decía que, bien, estafadores, pero como en cualquier otra profesión, o incluso menos. No, yo creo que como en muchas otras profesiones, con un plus en este caso, y es que como es algo tan indefinido, tan nada arreglado,
tan absurdo, porque ¿por qué llaman a todo esto que hemos estado viendo videncia si deberíamos hablar de fantamagia? O sea, es decir, de evidencia, ¿qué tiene que ver eso que podría llamársele santería, hacer rituales, etcétera? Estamos confundiendo términos. Si hablamos de evidencias de una capacidad o supuesta capacidad psíquica, que yo afirmo ya, todos tenemos en potencia, pero alguna gente la tiene más desarrollada y se puede desarrollar, y estamos hablando de la comercialización masiva de eso. ¿Y estamos hablando de un terreno abonado a la estafa? Pues sí, pero vamos a ver, si contabilizamos las estafas denunciadas y más llevadas a juicio y en las que haya habido condena, que ha habido en España u otros países, comparado a otra serie de terrenos, son menos, por ejemplo, que lo que ha habido en el terreno político. Ha habido mucho más estafas y en otros muchos terrenos, en el terreno de la salud. Es decir, estamos exagerando y estamos estigmatizando. Es muy fácil a los medios estigmatizar a los videntes cuando luego, permítaseme decirlo, se hace negocio a costa de los videntes publicando sus anuncios, etc. Entonces, esto me parece un doble rasero horrible. Porque quiero un primer titular de todos, ¿vale? Y enseguida debatimos. Muy bien, maestro. José Manuel. Yo estoy bastante de acuerdo, por una vez, con lo que dice Enrique, y estoy bastante de acuerdo con lo que hemos visto en el reportaje previo. Si es verdad que existe la evidencia como capacidad de prever algo que no ha sucedido, de ver algo que no ha sucedido, desde luego no es todo esto, de lo cual es verdad que los medios aprovechan, porque con los tiempos que corren es una fuente de ingresos que no se puede rechazar y que ningún medio ni ninguna televisión rechaza, pero ahí están las estafas. Luego está, científicamente, que es el papel que yo desempeño aquí, no hay absolutamente ninguna prueba de que eso pueda sustentarse de alguna forma. ¿Qué es porque eso? ¿Perdón, qué es eso? La evidencia. La evidencia, es decir, cuando tú tienes una visión de algo que va a suceder, se supone que a tu cerebro ha llegado algo, y ese algo tiene que ser algo. Y entonces tienes que tener un órgano dentro del cerebro que no se ha descubierto por muchos estudios fisiológicos que se hayan hecho, que te permita identificar ese algo, y luego ese algo tiene que ser algún medio de transmisión, alguna partícula subatómica, algún flujo tal, que nunca jamás tampoco se ha... Contestaría todo eso luego. Perfecto, pues ahora le toca a Aldo, que habla desde otro punto de vista, yo creo, que es la persona, y ustedes le conocen porque nos ha acompañado a diversas investigaciones, como el caso de Paloma Navarrete, personas que ven y que yo, sinceramente, lo que puedo decirles a todos ustedes, por supuesto aquí estoy en el medio y ustedes me conocen, que cuando hemos hecho pruebas y luego con Paloma, resulta que ha habido coincidencias que uno no sabe si interpretar mucho más allá de la casualidad. Para Aldo, imagino que la pregunta de que la evidencia existe no tiene otra solución, ¿no? Más que sí. Sí, mira, la primera sensación que he tenido al ver el vídeo es de un enfado tremendo, porque lo comentábamos hace un rato, yo creo que existen los espíritus, pero si existen los malos espíritus son todos estos sinvergüenzas, todos estos. Estoy de acuerdo con Enrique que se ha estigmatizado muchas cosas, y estoy de acuerdo con José Manuel respecto a que es necesario que haya unas pruebas y un avance. Pero creo que los cuatro estaremos de acuerdo que la mayor parte de esos sinvergüenzas no se van a prestar nunca, primero a un análisis, nunca a un rigor que es necesario tener justamente para que esto llegue a tener una explicación que para todos sea natural y no va a ser menos mágica ni interesante. Y sobre todo me molesta mucho porque toda esta gente está jugando con algo mucho más importante, que es con la sensibilidad de la gente. Y eso es imperdonable, imperdonable. Por tanto, tú eres muy crítico, ¿no? Por tanto, eres muy crítico, pero crees que sí que hay evidencia. Creo... que es posible adivinar el futuro. Incluso alguna de estas personas, te lanzo ahí el órdago, muy brevemente, por favor, Aldo, ya te debatimos. Alguna de estas personas que a veces quizás se han refugiado en estas prácticas porque es la única forma, o han creído y tienen de verdad ese don, ¿puede haber personas que acierten y que sean videntes profesionales? A título personal te voy a decir una cosa, Iker. Yo creo que se puede acceder a determinados puntos, pero particularmente no creo que haya un futuro que esté dicho al que se pueda acceder, porque eso anula nuestro libre albedrío, nuestra propia disposición de descubrir nuestro día a día y de luchar por lo que somos día a día. Nos anula como seres humanos, como seres racionales. Y luego, dedicarse a ello, yo trabajo en una oficina, tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones como ser humano,
Y no entiendo, no creo que exista un telespíritu, dígame, al que 24 horas al día puedas acceder. Bueno, muy crítico, Totalmente Aldo, de acuerdo. muy interesante. Juanjo Sánchez Oro, por favor, tú decías, sin embargo, dentro de tu mente analítica como historiador y como historiador de estos temas también, de alguna forma, que a ti sí te interesa el estudio de la evidencia. ¿Eso no lo descartarías? Hombre, a ver, como un sujeto interesante para aprender. Yo no pierdo la esperanza en que ojalá existiera la evidencia. Sí que yo no creo, porque además creo que está suficientemente demostrado, no creo en los videntes que tienen horario de oficina, eso de que realmente tienen esa habilidad. Yo lanzo la pregunta de si algunos, que somos muy críticos todos, está claro, ¿y si alguno es cierto? Claro. ¿En qué se basaría eso? La cuestión está en que yo, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, yo he echado las cartas. Vaya. Y he hecho experimentos de echar las cartas sin cartas, a través de, por ejemplo, de chats esotéricos, donde se ponía en contacto conmigo gente anónima, es muy habitual en los chats esotéricos, y te preguntan que si tú echas las cartas. Yo recreaba toda la situación sin cartas ni nada. Pero lo hacías como experimento sociológico. Como experimento, y al final les decía que había sido un experimento. Ya. Y evidentemente la gran mayoría conseguía captar información, encima teniendo en cuenta que el chat es un medio en el que no tienes lenguaje no verbal, tienes una serie de limitaciones que en el cara a cara es más fácil. Es mucho más crudo, quizá, ¿no? Hacerlo así a través de Internet. Y te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente perfectamente le adivinaba cosas. Yo luego le revelaba que efectivamente esto era lo que era y no había ningún problema. También te digo que, por ejemplo, veo una cuestión muy chocante. Cuando yo he tratado con videntes, y he tratado con videntes anónimos, de estos que se supone que no cobran y que por lo tanto parece como que son más auténticos, y grandes videntes que manejan miles de espectadores, por ejemplo, lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, tienen una falsa impresión de la capacidad que tienen para acertar. Es decir, todo el mundo te dice, yo acierto el 90-95%. Cuando te pones delante de ellos, controlas lo que dices, tu lenguaje, no superan el azar. Entonces, creo que hay una falsa... ¿De acuerdo? No, en absoluto. Vamos a ver. A mí me parece muy interesante todo lo que ha dicho Juanjo Sánchez Oro, por supuesto, el resto de los compañeros también. Suele pasar con Juanjo Sánchez Oro. Con matices que luego, en cuanto a cosas que planteaba Nieves, pero vamos a ver, es muy interesante el experimento ese que has hecho tú. Yo he hecho otros similares, pero sobre todo en los años 80 yo hice un experimento largo y era irme a consultar metódicamente a toda una serie de videntes bien seleccionados, a buena parte de los cuales no conocía y no me conocían. Yo entonces no era un rostro conocido, en todo caso por radio y tal, pero no era normal que me conocieran. Ahora sería imposible. Y, por supuesto, después del cuarto milenio, o sea, es como un antes y un después. Imposible, ahora no lo puedo. Ya no podrías hacer investigación, o sea, que entonces, imagínate. la cuestión es que yo iba y tomaba nota y a veces grababa cuando me permitía, grababan todo. La mayoría de los videntes lo que parecen hacer es lo que llamaría el padre González Quevedo telepatía sobre el inconsciente excitado, en parapsicología, percepción extrasensorial, en la cual de alguna manera conectan con tu psiquismo o con tu campo energético y leen tu pasado, tu presente, con detalles de mi pasado que yo ni sabía prácticamente. Eso te ha pasado, tuve que investigar. como sabemos, de muchas personas que llegan y les aciertan cosas. Perdón, Nieves. Y mis expectativas de futuro. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, acertaron con cosas que eran posibles, como que yo iba a dirigir una revista con éxito. Bueno, acabé dirigiéndola tras muchos proyectos, no era aprobativo. Pero que iba a escribir una serie de libros, pero sobre todo un libro, y además me decían el tema, con éxito, cosa que no ocurrió nunca, pero era mi proyecto. O sea, yo tenía el proyecto de un libro que hubiera sido un éxito arrollador en los años 80, pero yo era tan vago y tan desordenado que nunca lo hice. Lo fascinante es que a medida que yo iba visitando videntes, eso se iba incrementando. Es decir, los videntes iban leyendo de alguna manera en mi inconsciente todas las creencias que me habían sembrado. Perdona, todo eso que tú cuentas, yo lo he tenido. Y lo he tenido en casa. Mi madre. O sea, mi madre me leía los pensamientos, sabía, por ahí no, porque te va a pasar no sé qué, y luego, boom, pas, te pasaba. Y sabías... ¿No será que las madres tienen evidencia real? Pero vamos a ver, las madres... Pero todo el mundo... No, pero no es percepción extrasensorial, es conocer. Es decir, lo que hacen muchos videntes, primero, mucha de la información que ellos luego te sueltan, se la estás dando tú, de mil maneras. Yo no les daba esa información. Bueno, o crees que no se lo dabas, porque tú no puedes controlar tu lenguaje no verbal. Pero es que otra prueba de evidencia
evidencia te la voy a dar en cualquiera que se haya sometido a una entrevista de trabajo con un seleccionador de puestos de empleo que hace la típica entrevista para ver si vales o no vales, te está mirando, te está estudiando, está utilizando contigo lo mismo que hace un vidente para intentar adivinar si le vas a servir, si no le vas a servir, si eres honesto, si no eres honesto, si vas a dar la talla, si no vas a dar... En fin, te está calibrando. Y en esas 20 minutos o en esa media hora que dura la entrevista, te coge o te descarta. A lo mejor hasta se equivoca, pero está haciendo, entre comillas, videncia, porque está diciendo, tú vas a ser un buen trabajador en mi empresa, tú no lo vas a ser. Es decir, entre amigos, cuando conoces en un círculo de personas, conoces a alguien nuevo, siempre tienes ese primer contacto en el cual, que es casi a flor de piel, alguien te gusta o no te gusta, sí, claro. empatizas o no empatizas, sientes que vas a poder llegar a algo más en la relación con esa persona o no. Es decir, continuamente nuestra vida está lleno de eso. ¿Pero por qué? Pero porque estás hablando al azar. tenemos sentidos, estás tenemos hablando en un teoría. cerebro, somos capaces de observar, recibimos cantidad de información y las personas que se dedican a eso seguramente tienen la capacidad sin duda, de ser muy observadores. Los buenos sí, sin duda. Me permito matizar una cosa. Un momentito. Vale, Aldo, luego para escuchar a alguien que está desde al grano. Yo estoy de acuerdo contigo respecto a una cosa que... Y además es una... Creo que es parte del mapa geográfico de lo que somos. Cuando muchas veces estos personajes te dicen cosas, lo que están haciendo no dista mucho de las tácticas policíacas, por ejemplo, para reconocer o sacar verdades. ¿Por qué? Porque lo que es muy potente en nosotros es el lenguaje de los signos, sobre todo de nuestra naturalidad. Además no lo controlas, aunque claro, que sea. cuando muchas veces decimos voy a hablar y no se me va a notar, es cuanto más haces que se noten muchas cosas. Un interrogatorio policial. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces, a base de práctica, que muchas de estas personas, que no todas, y estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que todos tenemos esta sensibilidad, porque no es un don, ni es una cualidad, es un estado que simplemente podemos o no desarrollar de una manera u otra. Sí es cierto que a medida que la práctica se va llevando, sobre todo cuando te basas en la necesidad, es mucho más fácil sacar, porque la persona que va con necesidad va coja, va débil. ¿Tú crees que esa capacidad que dices que podemos tener todos y que en nuestra vida diaria la ejercemos continuamente, te puede llevar, realmente crees que te puede llevar a adivinar que un hecho concreto que va a suceder en el futuro y que todavía no ha pasado? Mira, yo te voy a ser muy sincero, muy sincero. No puedo decir que sí porque no creo en el determinismo del futuro. Eso para empezar. Creo en unas posibilidades que podemos proyectar de una manera u otra. ¿Pero ahí te ha pasado, Aldo? ¿Has tenido flashes de cosas que luego se han cumplido, por ejemplo? Porque la diferencia del resto de personas es que tú... Y tú también los has tenido. Bueno, pero le pregunto, José Manuel, pero le pregunto a alguien con el que hemos ido, y vosotros lo sabéis, a lugares, y hombre, todos nos... Y ha habido casualidades increíbles que, Aldo, tú veías cosas. Entonces, eso no es muy convencional. Pero ¿sabes a lo que me lleva esto, Iker, con la pregunta? Cuando yo voy a hacer esto, y que creo que Enrique me dará mucho la razón, a esto le tienes que tener mucho respeto también. Porque sí, pero... yo no me puedo sentar, por ejemplo, poniendo la palabra visa, cobrando por esto, por una sencilla razón, porque eso ya también te exige entrar en un lenguaje de resultados porque te están pagando por eso y ya tu mente te juega. Totalmente. Muy interesante, Aldo, pero voy allá. Imagínate conmigo que decía, eso de ver un flash, eso de ver una imagen y que luego se haya cumplido sobre esa persona, ¿te ha pasado? Sí, pero si te soy sincero, es lo que en mi caso, yo no podría decir que eso sea una exactitud de un vaticinio que se ha producido por algo. O sea, pero ocurre. Claro. Pero cuando ocurre, yo no podría ser tan temerario de decir que es porque yo estoy haciendo una predicción de futuro. ¿Por qué? Porque en el caso de personas como Paloma, por ejemplo, o de muchísimas otras personas que les ocurre este tipo de estados, somos los primeros en tratar de averiguar por qué. Pero ¿hay un control sobre ello? Como parece que hay una disciplina que tiene que haber, pero es una disciplina personal que te lleva a, por ejemplo, no estar frente a una pantalla diciendo ahora voy a hacer esto, ahora... Fijémonos sobre todo en el propio lenguaje que delata a estas personas. Si tú les ves, me estás llamando. O sea, ya hay un lenguaje ya de espectáculo que dista mucho con una disciplina que tienes que tener justamente para trabajar con tu propia sensibilidad. No, vamos a ver, estoy de acuerdo parcialmente. Primero, porque estás diciendo eso y estoy completamente de acuerdo contigo, pero con eso no estigmatizo a todos los videntes que se dedican a ello profesionalmente en absoluto. ¿Crees que puede haber buenos, Enrique? Absolutamente. Esto es muy importante, buenos, que hay honestos. Porque vemos que a Aldo le van a crucificar los videntes. Porque estigmatizar, decir, me permites... Pero yo creo que hay, creo que hay, pero... Porque vamos a ver, estigmatizar a alguien
que le lleva, o sea, su vida a dedicarse a eso, me parece absurdo, injusto. Hay y quizás buen lo fácil, vidente Enrique. y mal vidente. ¿Quién es el buen vidente en general? No solo aquel que, valiéndose de un conjunto de medios entre los que están la empatía, la capacidad de leer el otro, la capacidad de escucharle, de saber aconsejarle, etcétera, cosas como que no tienen que ver con la percepción extrasensorial, pero unido a la percepción extrasensorial, le permiten ser un buen consejero. Mira, hubo 2 psiquiatras que hace bastante. Sí, pero eso no es evidencia. No, pero cuidado. Enrique. Hubo 2 psiquiatras, que dijeron que los videntes tenían mejores resultados que los psiquiatras o los psicólogos con personas que tenían problemas psíquicos, porque era más fácil que acudieran y se dejaran aconsejar por ellos que por los otros. Sí, pero es el fenómeno del exorcista. Es el psicólogo de los pobres. Cuidado, pero yo añado, hay notables aciertos en los videntes. En aquellos que yo he consultado, excepcionales aciertos, pero perdón, aciertos imprevisibles, absolutamente. Añadiré algo con respecto a lo que ha dicho José Manuel Nieves. Mi mujer, que es psicóloga y ha sido en el pasado, antes de dedicarse a la psicoterapia, directora de personal o jefa de recursos humanos en pequeñas empresas, y que tiene mucho arte en entrevistar con la gente, diferencia claramente eso de algunos videntes que en su momento, por curiosidad, visitó, que te acertaron y que curiosamente algunos de ellos le describieron, o sea, con quién se iba a casar, y tardó en casarse yo tenía 42 años, pero le describieron periodista, una biblioteca inmensa, y dijo, qué bien, que a mí me gustan los libros. Cuidado, con otros detalles más concretos que eran imprevisibles. Bien. Juanjo y luego Aldo. Yo, a ver, es que, claro, yo, Enrique, creo que ahí nos das un poco el cambiazo, porque eso de decir, claro, nos estás diciendo por un lado, no, bueno, es que al fin son buenos consejeros, no, vamos a ver. Ambas cosas. Si no hablamos de pero eso, no es lo mismo. hablamos de no, ver pero es que, no, pero es que además es lo que te digo. El futuro es muy difícil verlo, por lo que ha dicho Aldo. Ver el futuro significa que está el futuro determinado. No creo en ello. Tú me estás diciendo que hay videntes profesionales que son buenos. No, pero creo un plan de vida, creo en la posibilidad. Mira, Enrique, está diciendo Enrique, tú dices que hay videntes profesionales que son buenos. Yo te lo admito, pero deberían demostrarlo. Hoy en día, para que te despachen pan... Que son buenos porque te ayudan. No, bueno, tú vas con un problema y te sales aliviado. No, pero porque aciertan cosas imposibles. Hoy en día, para que te despachen pan, el que te despacha pan, por lo menos se le tiene que pedir el carnet de manipulador de alimentos. Aquí hay personas que te cobran y no han demostrado nada. Es más, tú dices, es igual que un psicólogo. No, perdona, un psicólogo tiene un colegio... Bueno, pero ofrece un servicio parecido. Un psicólogo tiene una responsabilidad que si se equivoca, tú puedes ir contra él. Tiene negligencia, tiene un colegio de psicólogos. Cuidado, aquí no hay nada de eso. Psicoterapeutas, hay una mayoría que no están colegiados. Bueno, pues eso es otro tema también muy interesante. Pero encima, entre los propios videntes, a mí me hace mucha gracia porque siempre hablan de, no, yo soy el bueno, los demás son los malos. Eso ocurre siempre, ¿eh? Pero porque hay rivalidad. Y cuando yo les pregunto, comercial, y cuando yo he preguntado a videntes muy buenas, sobre todo a videntes muy reconocidas, que por qué no denuncian y opinan en privado mal de los otros videntes, son como entre bomberos que no se pisa la manguera, no quieren saber nada. Entonces, el propio gremio no hace nada por denunciar, encima, en cierta medida, es cómplice de lo que está pasando. Lo han hecho. Y ha habido un montón de intentos de colegiación. Y el problema que hay es que ahí hace falta a alguien, un nivel, una autoridad por encima, que ponga orden en ese sector. La clave la ha dado Aldo. La clave la ha dado Aldo. Se aprovechan de una debilidad de un sector de la sociedad, y más en una época de crisis, de un sentimiento de no sé cómo va a ser el futuro, de no sé cómo Es sorprendente, todas que eso ocurra y sigue ocurriendo pero es humano, de una manera millonaria. Estamos hablando de tontos. Estamos hablando de tontos cuando han acudido a videntes los presidentes y primeros ministros de los países más el otro día dijo Rafael que había tenido a pero hay un Nadie problema. ha consultado más videntes. Y algunos se llevaban comisión también por llevar a los clientes. Sarkozy, Charles de Gaulle y un larguísimo etcétera. En España eso lo me mismo, recuerda, en Alemania. Pero hay un problema con todo esto. ¿Son tontos? No, Enrique. Entonces no estigmaticemos a cualquiera que consulta a un vidente. Yo creo que no es que sean tontos, pero hay una cosa, que más allá del conocimiento intelectual que tengamos, tenemos unos temblores emocionales que son inherentes a todos. Luego hay otra cosa, ¿por qué no? A mí lo que, desde luego, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber algunos que sí, que estando, digamos, dentro de un mercado, pues puedan hacerlo, pero a mí me genera un problema, y es un problema de cuestión moral y ética. Porque, claro, regular a mucha gente que puede estar soltando al azar pequeños retratos robots de algunas personas, o en algunos casos, algunas cosas que pueden ser ciertas, eso tiene que tener
una responsabilidad moral porque estás hablando con gente que tiene problemas, que viene con necesidades, que está gastando un dinero, que está poniendo en ti una carencia emocional que tú vas a decir, bueno, se acabó tu hora, adiós. Y esa persona se va con ese problema. Entonces, yo no dudo que haya gente que lo tenga, pero sí dudo mucho de que esto vaya a tener un soporte moral lo suficientemente fuerte como para poder solventar a una persona una carencia. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo, porque por este tipo de problemas, por este tipo de personas que sacan polvo para espantar a Belcebú y a los 7 diablos... Es un falso consuelo. Claro, y el problema de esto es que lo único que haces es generar un placebo que va a destapar, o que va a tapar, mejor dicho, un problema mucho más grave. Pero Aldo, sinceramente, muchos estarán diciendo, bien, muy racional Aldo, muy bien, pero tú luego vas a un sitio y ves cosas que es imposible y que parecen, lo podrían poner en la misma dimensión de realidad, ¿no? Igual, es decir, perdone, Aldo, al igual que tú estás poniendo el mismo nivel, con todo el al respeto, vidente pero serio del que practica la charlamagia, porque el hablar de los polvos de Belcebú no tiene que ver con la evidencia. Claro, es que eso es porque lo que está clarísimo, permitidme, es, Enrique, y tú lo sabes, lo cierto y verdad es que a veces pasan cosas, como este caso de un crimen, bueno, aparentemente resuelto por una visión, pero que desde el principio del tiempo, Enrique, desde el principio la humanidad siempre ha creído, desde Grecia, desde la prehistoria, en personas que eran capaces de no solo ver a los otros, vamos a llamarlo así, sino ver lo que estaba por venir, lo que iba a ocurrir. Y esos chamanes o esos videntes, eso es lo que fuera, vertebraban la vida de su pueblo durante generaciones. Y entonces algo ocurre no y no quiero lo que estoy se diciendo. estigmatice. Por eso, al público, cuidado, si aquí todos estuvierais a favor, yo me pondría crítico, pero me parece injusto. Pero lo que tú estás diciendo, ¿sabes lo que es? Es que es muy fácil. Es tan sencillo como estáis contando, personas que adivinan cosas para que tú continúes y continúes yendo. Una cosa es... Y a lo mejor funciona de alguna manera. Una cosa es que sea verdad o que sea mentira, pero si me permites, de alguna manera es que cubren una necesidad. Sí, pero eso no queda muy superfluo, sinceramente, José Manuel. Cubren una necesidad. Yo creo que hay algo más. Yo creo que ahora... una demanda. Pueden cubrir una necesidad y una demanda, pero... Pero tú vuelves, Aldo, si no te aciertan de verdad cosas concretas que te sorprenden y esa señora en Elda, está lleno. Has dicho tú la mitad de las cosas. Pero hay un punto importante en todo esto y creo que no estoy metiendo a todos en el mismo saco, pero sí estoy siendo muy crítico con una rama que justamente sepulta a la otra. Creo... Pero tú has conocido a los otros también, entonces, te pregunto. Sí, pero los otros que son pocos. ¿Cómo los diferencias, Aldo? Primero... porque no ostentan, primero. Primeramente eso. Segundo, no necesitan toda esa folclorización para mostrar algo de una manera determinada. Tercero, tienen una disciplina. Cuarto, no van a abarcar más de lo que pueden porque no depende de ellos. Esta situación no depende de ti. Este estado de evidencia, por ejemplo... Que son flashes de evidencia, pero no de 0 a 8. No depende en ti. Por eso, por eso digo es que no existe el telespíritu, dígame. Estoy de acuerdo con eso, pero no olvidemos que el vidente no es sino una manifestación moderna parcial del chamanismo tradicional y el chamán tiene toda una parte de parafernalia, de teatro, teatralidad, de truco, de show. Pero Enrique, pero estarás de acuerdo conmigo. Estamos tratando de convertir al vidente en algo racional. No, pero Enrique, estarás de acuerdo conmigo. ¿Cómo que no? El chamán... Es que para ti Sherlock Holmes habría sido un vidente, porque tú le dabas una caja de cerillas y te desmontaba el crimen. Aprovecho eso que dices, ¿sabes? Y hablemos de otro aspecto de la evidencia. Yo creo que Enrique tiene, cuando se refiere al chamanismo, hay una cosa importantísima. En el chamanismo y en estas cosas había una significación real dentro de ese metalenguaje de los colores y tal. Cuando tú ves... El show de algunos de estos, obviamente lo único que te estás dando cuenta es que es un mal folclore. Claro, te impactan visualmente. Hablamos del vidente, pero yo creo que, pero en el caso me despisto un poco porque hablamos del vidente como si fuera una especie de ovni o una aparición que es fugaz y ya no lo controlamos más. No, pero quiero decir, los videntes son personas de carne y hueso que se las puede poner a prueba y pueden demostrar sus capacidades. Sí. ¿No? Eso. No estamos hablando de una aparición. Y es más, te diría una cosa. Hay métodos para que lo puedan demostrar, que no son intrusivos ni nada por el estilo. La cuestión es la falta, yo creo, de voluntad para eso, para exigirles que lo demuestren por parte también de los clientes. O sea, que también yo creo que son muy poco exigentes. Si hay personas que ven, o Aldo o Paloma en sitios, ven cosas y ponemos la mano en el fuego porque los casos que nosotros hemos hecho, yo es lo que puedo decir, no tenían ninguna información y han visto cosas que se corresponden con cierta realidad o cierto pasado y no tenían acceso a ese pasado, me preguntan, ¿y por qué no Paloma, Aldo y otros no intentan buscar a esta chica desaparecida, a este cuerpo no sé dónde? Si hay aciertos, como dice Enrique,
¿por qué alguien que realmente puede tener todos los miembros para ver no ve otras cosas? Pues, ¿Por qué Iker, solo se acierta espontáneamente en cierta cosa y no en otras que serían muy útiles? Pues es mira, una pregunta que hace la gente. Sí, mira, hay una cosa importante, porque este tipo de estado, te puedo hablar a título personal, Sí. ¿vale? Porque es el que tengo más fehaciente. Este tipo de estados no dependen de ti, o sea, tú eres una herramienta, simplemente, nada más. Tú no eres un iluminado, ni eres un ser que está constantemente en conexión con todo eso que nos han enseñado, que no es así. Cuando... Quizás voy a desvelar un poco un secreto, que quizás alguna vez la gente se lo pregunte. Cuando yo voy a hacer investigaciones con vosotros, ¿qué hago? Lo primero es tener una realidad física de disciplina. Comer poco, descansar. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo va a ser una herramienta, si mi mente va a ser una antena, yo quiero que esté bien. Afines tus sentidos, digamos, un poco. Intento tener ese cuidado de esa disciplina física. ¿Por qué? Porque la única herramienta que yo tengo, además de mi mente, es mi cuerpo. Pero yo no puedo ser tan pedante de pensar que yo puedo acceder a un macrocosmos. Parece muy honesta tu postura. Pero, De verdad te lo os soy digo. sincero, ¿por qué? Porque esto ocurre con muchísima gente. Yo conocí hace poco a una niña tremenda. Y la niña, llorando, me decía, es que yo no puedo decir estas cosas porque si lo digo, me van a pegar, se van a reír y me van a decir que soy una de las embrujadas. Veía cosas. Claro, entonces, claro, cuando tú ves una persona así, te das cuenta que hay una realidad que existe, que está allí, pero luego está el pulpo en el otro lado. Claro, a mí me encantaría poder decir que le ha ocurrido a esta persona, cómo ha pasado. ¿O dónde está este cuerpo, no? Claro, y me encantaría poder hacerlo. Y en ocasiones tú puedes ayudar. Pero es que, Iker, como lo dije una vez y cuando voy a las investigaciones, cuando hay, cuando no hay que decir que no hay. Claro, Pero pero es así, muy honesto, que- dices tú muy honesto, Lo José veo Manuel, muy pero honesto. hablas con alguien que ha ido a sitios y ha visto cosas. O sea, seamos aquí serios pero también. ya sabemos lo que que es... vale. Enrique Sí, hablaba de un sí, desafío, Aldo, perdón. Enrique hablaba de un No, desafío. yo hablaba de un desafío muy simple. Que estaría muy Vamos bien, a ver. No, yo planteo un desafío. O sea, la evidencia sería lo que llaman los americanos en los proyectos que luego redenominó la CIA cuando se los quitó al Pentágono como Stargate, que ahora han aparecido los informes. Donde apareces tú, que no puede ser de otra forma, más que Es una Enrique- casualidad. Ede Vicente en los informes. es una contaremos nota la a pie de historia, página. contaremos Yo te voy la a historia. proponer cuando La acabes cuestión es que otro en esos, desafío. en esos Venga, me interesa. experimentos, como lo de los rusos, se habla de una supuesta capacidad, la visión remota o telestesia, o sea, la capacidad de evidencia, colocando, digamos, un objetivo, algo. Lo que yo propongo es, os sometéis a una prueba, por ejemplo, futura, en la cual vosotros dos y algún escéptico más. Es lo que te iba a habéis decir. individualmente. El cupo de escepticismo lo tienes aquí de sobra, ¿eh? Con pero dos bueno, chavales. pero algo más. es justo lo que te Y iba a en decir. otra, y en Si otra tú línea, conoces- dotados, tú como conoces- Paloma, y Aldo, y no dotados como yo, y hacemos individuales, y Todos vemos la somos capacidad dotados, de acierto. todos somos dotados. Enrique, es lo que Vemos yo, la capacidad. es lo que yo te iba a decir. aseguro Si que tú la ¿cómo lo capacidad de vertebramos? A ver. aciertos que tú vas a tener va a estar muy por debajo de la probabilidad, y la que, no digo ellos, ¿Cómo? que O son sea, que ya das dotados, por hecho la que yo no me voy va a tener adivinar estar nada. por encima. Ya das por hecho que no me va a adivinar nada. No, es que te estoy diciendo, lo que te estoy Porque diciendo como es yo no estoy algo predispuesto, ¿no? imparcial. Sometamos a pruebas para ver si hay esa posibilidad. Yo, imparcial. A mí, si me adivina algo, te juro que digo me lo ha adivinado. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que sometámonos a una prueba, que lo que estamos diciendo es, en los videntes hay luces y sombras, muchas más sombras Bueno, que tú luces. que conoces a tantos y conoces a los buenos y sabes quién no engaña y quién es serio, o tú, Aldo, que te dedicas a eso y no sé qué, os pido... no, yo no me dedico a eso. Bueno, Yo no me dedico a estás eso. en ese círculo. Os pido, por favor, que me presentéis al mejor que haya, Mira, y que me yo te voy a hagas- y decir que una cosa. yo me someto, me someto. Aldo, te dejo 20 Sí, segundos, mira, por favor, no tenemos más tiempo. cuando has dicho lo de los espíritus velozmente, la realidad espiritual tendrá que ir, digamos, de acuerdo a una realidad moral o a una realidad ética personal. No estoy hablando de lo estereotipado, sino de lo que somos. Si los espíritus no le mintieron, ¿con qué tipo de espíritus vas a trabajar cuando te metes por unas vías un poco raras? ¿Qué tipos de espíritus te pueden estar ayudando El ahí? camino que uno ha elegido. Claro. No es que la energía sea buena o mala, es el uso que tú haces de la energía. Como dice Juanjo Sánchez Oro, hay que investigar y veremos a dónde llegamos. Gracias a los cuatro, de verdad, ha sido un placer, hemos aprendido, ha sido una mesa con zonas de debate, pero una mesa, y ustedes como siempre pueden extraer su propia conclusión. El desafío lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué pasará? ¿Alguien se atreve a adivinar lo que pasará en ese desafío? A lo mejor videntes están escribiendo, buenos y malos. Continuamos en Cuarto Milenio.
Esta semana vamos a analizar el caso que nos enviaba Johnny. Nos dice que pasó hace unos 8 años tras la muerte de su abuela. Un año después de fallecer, nos dice que empezó a tener unas pesadillas terribles en las que aparecía ella en un estado de locura total, con un camisón, descalza y con el pelo largo, suelto, enmarañado, con una edad aproximada de unos 40 años. Dice que le aterrorizaba el sueño y que en este le golpeaba y le gritaba. Era algo muy intenso y los sueños eran muy reales y además nos dice podía pensar dentro de esos sueños por él mismo. Un sueño lúcido. Tuve una serie de ellos en un periodo de 2 años, de los cuales recuerdo unos 4. Uno de ellos sobre todo fue muy especial. Resulta que yo estaba en su habitación, una cama de estas de 90, pequeña. Algo le despertaba en la noche, él se incorporaba un poco y veía dónde se encontraba. Era un cuarto, había otra cama igual a la que él estaba acostado, la que él ocupaba, pero enfrente de él. Y dice que había alguien acostado en ella. Era ella, de la misma forma como solía presentarse en los otros sueños. Y le decía, mañana quiero que vengas aquí, a mi casa, y busques esta caja. De repente le soltaba y esa aparición, que era su abuela, se dirigía hacia una cómoda y abría un cajón. De ahí sacaba una cajita de madera antigua, se la mostraba y le decía, esta es. Encuéntrala y llévatela a tu casa antes de que tu tía se la lleve. Ahí es entonces cuando Johnny se despertaba con una sensación que nos dice nunca había tenido. Mucho malestar y se encontraba sobre todo muy débil. Después de ese sueño tan real, tan lúcido, por la mañana decide comentárselo a sus padres. Su padre es muy escéptico y no le da mucha importancia, un simple sueño. Pero su madre le dice... Pues es verdad que tu abuela tenía una caja de esas características. Era de tu abuelo y contenía herramientas para hacer sillas. Nos dice Johnny, mi abuelo se dedicaba a eso, a hacer sillas. Con todos estos datos, decide ir a la casa de su abuela, que estaba muy cerca de la de sus padres. Le da un poco de reparo y por eso llama a un primo suyo para que le acompañe. Coge las llaves, abre la puerta y dice que en el momento de abrir ese portón sale un viento como si fuera un soplido de aire y un olor a cerrado increíble. Busca los plomos de la luz, los encuentran y empieza a buscar en la cómoda que en ese sueño le había mostrado su abuela. No encuentran absolutamente nada que se pareciera a esa cajita. Dice, solo había sábanas y un crucifijo con un Cristo de cerámica. Seguí buscando por todas partes y no aparecía. Al final, después de mirar por toda la casa, 1 hora más o menos, nos comenta, se me ocurrió mirar en una buhardilla pequeña que había en el tejado. Subieron los dos ahí, él y su primo. Dice que había unos cabeceros y unos somieres de cama antiguos apoyados contra unas paredes. Allí no podía estar la caja, así que deciden encenderse un cigarrillo. Johnny nos dice que él se lo pone como detrás de la oreja y cuando van a descender, porque allí no había nada, ese cigarro se cae. Cuando va a cogerlo se da cuenta de que justo detrás del cabecero de la cama había un pequeño hueco en la pared y en ese hueco estaba la caja que le había mostrado su abuela en ese sueño tan lúcido. Dice, me asomé para ver qué había allí y estaba esa caja. Mi familia entera se quedó en blanco. Espero que me respondáis qué pudo haber sido
esta experiencia? Bueno, pues nosotros le vamos a responder a través de nuestros expertos, de una persona que sabe todo sobre el cerebro a nivel científico y también de nuestra farmacéutica y vidente de cabecera, Paloma Navarrete, que le va a contar si esos sueños podían tener algo de premonitorios. Bueno, aquí es una historia curiosa. Desde luego yo pienso que es una historia compuesta de varios retazos, ¿no? Por un lado, siendo objetivos, es posible que Johnny haya ido a la casa de su abuela unos meses antes, un tiempo antes, haya visto la caja. Por casualidad, le pasó ciertamente desapercibida, pero el cerebro consciente se quedó con esa información y al cabo de un tiempo, pues en época de pesadilla, las pesadillas tienen su origen muchas de ellas en aspectos orgánicos, pues mala digestión, mala respiración, debió de surgir esa caja junto con el recuerdo de su abuela y componer una historia en la que la abuela le pide que busque esa caja, que quizás no tuviera mayor importancia que el que la vio en la casa un tiempo antes. Al ir a la casa con el amigo, bueno, pues la buscó donde la abuela en sueños le dijo y no la encontró, pero luego acabó encontrándola porque evidentemente su cerebro inconsciente conocía el lugar. Y creo que es más o menos esta la explicación más racional que yo encuentro a esta historia. Parece que la muerte de la abuela impresionó mucho a Johnny, tanto como para tener pesadillas en las que aparecía su abuela. Esas pesadillas son sueños con una gran carga emocional, pero son sueños normales. Dentro de esos sueños, el que sí tiene un carácter más extraordinario es el sueño en el que la abuela le manda un mensaje y le pide que haga algo, que encuentre una cajita. Bien, pues ese sueño sí podemos clasificarlo como un sueño premonitorio, en el que la abuela quiere encontrar un objeto y deja ese mensaje a su nieto en sueños para que éste le haga el recado a la abuela. Debía ser una caja muy preciada por ella, muy querida por ella, que quería que se conservara en la familia. Pues ahí están las soluciones que dan nuestros expertos, Johnny. O bien tu subconsciente hizo que proyectaras el dolor de la pérdida de tu abuela en esa cajita que sabías perfectamente dónde estaba, aunque no lo recordaras, o bien tu abuela se apareció para darte un mensaje que recogieras esa cajita porque era importante para ella y por algo quería que estuviera en tus manos. Ahí tienes las distintas soluciones y tú verás con cuál de ellas te quedas. Hay lugares que nos atraen como un poderoso imán. A mí me ocurre precisamente con la zona concreta que vamos a explorar a vista de pájaro. Es como un influjo al que no he podido sustraerme durante muchos años. Es más, se trata de una carretera, siempre la carretera solitaria, la carretera que nos conduce a lomos de la casualidad, de la suerte, del destino, hacia nuevos rumbos en torno al misterio. Esta vieja carretera ya es muy olvidada. Ya ha sido apartada de las rutas convencionales. Las modernas autovías la relegaron a un segundo plano, pero para mí es quizá la más entrañable de todas las carreteras de España. Y confesaré que siempre, a pesar de los kilómetros, a pesar de las curvas, a pesar de las dificultades, yo tomo siempre esta vieja carretera cuando tengo que irme desde la meseta hacia la cordillera cantábrica. Es la vieja Nacional 623. Es el lugar que conecta las ciudades de Burgos y Santander. Y son decenas, más de centenar de kilómetros, trufados de absolutos misterios. De misterios que nos conectan con la antigüedad y con el presente todavía. Tantas veces me imaginé de niño en uno de estos coches que pone aquí Juan Villa, que puede ser un viejo Talbot, un Simca 1200. Tantas veces, repito, de niño me imaginé rodando y luego lo pude hacer. Y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque hay anomalías tan gráficas, tan extrañas como esa pirámide. Una pirámide
que enseguida van a reconocer, una pirámide moderna, pero que no es la única en esta ruta. Hay un águila de piedra misteriosa que flanquea este horizonte donde el páramo se convierte en otra cosa. Y muchas noches y muchos días yo vagaba para llegar a un monte concreto, un monte sagrado, porque esto sería como un pequeño camino de Santiago, entre comillas, un camino donde los hombres y las mujeres conectaban con lo trascendente desde lo más antiguo. Si algo une esta ruta maravillosa que vemos en la maqueta de Juan, es que desde hace siglos, no, milenios, las personas han creído que estas piedras tenían algo importante, que en estos lugares ocurrían cosas esenciales y fuera de lo normal. En las pequeñas grutas o en las imponentes cavernas del sagrado Monte Castillo. Seguramente el monte más sagrado que tenemos en España y que sigue siendo un gran desconocido. ¿Por qué planteo yo este viaje? Por la carretera, por estas zonas hoy solitarias, hoy olvidadas, hasta un monte concreto. ¿Qué tenemos que encontrarnos? Vamos a averiguarlo. Nuestro camino, una vez más, nace en el agua, como un elemento genesiaco, como un lugar donde surge realmente casi todo. Vean qué impresión. Les aseguro que muchas veces me he orillado aquí, en la noche incluso, para contemplar la inmensidad del embalse del Padre Ebro, del río Ebro. Todavía es un lugar solitario, todavía es un lugar poco transitado. Todavía los pequeños pueblos, asomándose a las frías aguas, que dan origen a esa auténtica vena revivificante de una parte de nuestro país. En estas aguas han sido vistas las misteriosas luces tantas veces, porque para mí las luces, y ustedes ya lo saben, han sido una especie de linterna o de foco que me ha llevado por diferentes caminos. Enfilamos el puerto de Carrales. ¡Qué soledad! ¡Qué lugar tan mágico, tan telúrico y como digo que ya lo sabían los antiguos! Les aseguro que más de un centenar de veces he pasado yo por aquí con mis tribulaciones, siguiendo a testigos, haciéndome preguntas y mirando en uno de los cielos más limpios que nadie puede imaginar. Me ha pasado estar rodando prácticamente solo durante todo el trayecto. Casi escucho el viento que rompe esta extraña águila de piedra, que son recuerdos de la terrible guerra civil, pero que han quedado ya como otra cosa, como monolitos olvidados, al margen de todo y de todos. Se hizo, ni más ni menos que en mármol, la llamada águila de Sagardia, que ya casi no tiene ni forma, y que nos da la impresión de que flanquea esta ruta de la 623 con tintes casi egipciacos. Se parece casi a un recuerdo del dios Horus, y es también una brecha de la guerra, que en toda esta ruta fue muy activa. Vayamos a vista de pájaro, que el dron nos ayude a planear como si fuésemos águilas, por favor. Vean qué belleza, vean qué conexión, donde la meseta, la planicie, el páramo inmenso, se confunde ya con las arrugas de la tierra que van formando la cordillera cantábrica. Lo que están viendo no es casualidad. Cientos de personas en los últimos 2000 años han elegido las pequeñas oquedades que están contemplando para retirarse, reflexionar y conectar con Dios, con lo trascendente, con el universo, así desde siempre. Yo me he preguntado en esta ruta ¿por qué? ¿Por qué en cosas que parecen desde fuera piedras hay iglesias construidas como la viejísima parroquia de San Miguel? ¿Por qué estos túmulos de roca que están viendo ahora son auténticas, pequeñas, humildes catedrales del principio del cristianismo? ¿Por qué en algunas todavía altares y pinturas? ¿Por qué se venían aquí los anacoretas, los místicos, los iniciados, para conectar con lo más alto? Quizá porque en estos parajes observaron una soledad diferente. Y pienso yo que porque hay un telurismo muy especial que se puede sentir
en toda esta ruta que yo les planteo, quizá para que la vieja carretera vuelva a sentirse un poco menos sola, como en aquellos tiempos donde era inevitable pasar por esta zona de asfalto, esta serpiente, flanqueada por pueblos y aldeas donde conocen muy bien el misterio. En este páramo que están viendo, la familia Montorio casi tuvo que sacar el cuchillo ante lo que definieron como una gigantesca plaza de toros que volaba. Como hoy vuela este solitario buitre que nos hace de guía. Este buitre que hoy es el dueño de los páramos solitarios entre Castilla y Cantabria. El buitre que de alguna forma, siguiendo un viejo rito, otea las planicies y nos deja casi, nos ofrece con su vuelo la mirada a esta otra anomalía. Una pirámide en plena frontera entre Castilla y Cantabria. La pirámide de los italianos, que díganme si no sobrecoge, asomándose a los últimos ribetes del Ebro. Una pirámide de 20 metros de altura, construida en los años 30 y con una M imponente y un poco sórdida, con un interior lúgubre donde reposan 370 cuerpos. 370 cuerpos de combatientes del fascio italiano que perdieron la vida. ¡Qué extraña construcción! Dicen que le hicieron igual que la pirámide de Cestia, en un homenaje, como hacía el fascismo italiano, a las viejas culturas, extrañas, antiquísimas. Cuenta la historia que en mayo de 1971, muy cerca de esta pirámide, un grupo de italianos que venía a honrar a estos soldados tuvieron un accidente y se despeñaron en lo que llaman curva de los italianos. Y en los últimos 20 años, amigos del misterio y de la investigación han obtenido extrañas voces, lamentos. Es un lugar marcado. Pero por fortuna la oscuridad se disuelve en el frío agua del río Pas, el Valle del Pas. Estamos hablando de lo que fue para muchos, como decía Juan García Tienza, la última raza maldita cántabra, los pasiegos. Maldita por su desconexión aparente con otras zonas de España, pero llena de cultura, llena de seres míticos. Aquí se habla de muchas apariciones, en esta misma cuenca del río que pasa hacia un lugar que es maravilloso, donde todavía los viejos cuentos son contados de generación en generación. Estamos en una especie de garganta maravillosa que nos conduce hasta Puente Viesgo. Y en Puente Viesgo, lugar, qué curioso, de agua salutífera, de recuperar las funciones fisiológicas, de aguas y piedras que curan, y quizá eso lo sabían los antiguos desde el principio del tiempo, nos postramos ante ese monte sagrado del que les hablaba. Este monte que realmente no es muy popular y es la gran catedral de la prehistoria mundial. Tiene 4 cuevas con arte prehistórico sin precedentes. Desde hace 300.000 años, se dice pronto, los prehistóricos aquí instalaron su base de vida y de conexión con ese Dios. ¿Por qué lo hicieron? Quizá la forma piramidal, la impresionante forma piramidal, como un gran cono incluso que domina todo, les llamó la atención. Es un caso único, piénsenlo. 4 cuevas llenas de signos, de conexión con lo remoto, de extraños monstruos, de caras. No hay nada igual en el mundo y está en Puente Viesgo, Cantabria, el monte con forma de pirámide, en una ruta que curiosamente luego ha sido marcada por las pirámides de la guerra y del hombre. Yo les invito más que nunca en el vuelo a que cojan la vieja carretera y descubran. Se van a sorprender. Estoy absolutamente convencido de ello. Cámara de seguridad de una fábrica en Michoacán. El seguridad ve que hay algo y la cámara lo filma. Ha salido ahora a la luz, pero es que fue grabada en el año 2015, como vemos ahí en la fecha, una especie de niña pequeña que de repente desaparece ante las cámaras y los atónitos ojos
de los jefes de seguridad que no se podían explicar qué hacía ahí esa niña pequeña como con un vestidito azul recorriendo la fábrica. Según dicen, puede ser alguna niña que murió allí en extrañas circunstancias. Pues ahora ha salido el vídeo a la luz. Ahí la tienen, a esa pequeña que simplemente se queda ahí quieta y desaparece. Y en la India, ¿qué se han encontrado los médicos? Pues una señora que va a la consulta, dice que tiene un fuerte dolor de cabeza desde hace unas horas, que sobre todo aquí es como si algo tuviera dentro y que le pican mucho los ojos. Bueno, los médicos empiezan a investigar, empiezan a buscar qué puede ser, los síntomas de ese dolor. Empiezan a mirar y se encuentran con una cucaracha viva que va por todo el cráneo, para arriba y para abajo, que hace cosquillitas a la paciente, que le da terribles dolores de cabeza y que parecía que estaba instalada sobre todo entre los dos ojos. Una cucaracha viva, que al parecer entró por las fosas nasales de esta mujer y la tuvieron que sacar y seguía vivita y coleando, oigan. Que no se moría el bicho, bueno, ya lo dicen, que las cucarachas resisten todo. Pues también resisten dentro del cráneo de una persona, ya lo saben. Y acabamos con otra filmación de fantasmas. Restaurante, Reino Unido. Fíjense en esta mujer que está aquí comiendo tranquilamente, acaba de comer, en un momento dado se limpia, como vemos, con la servilleta, se levanta y se va. La vemos además que se queda como por la barra, parece que va a pedir algo. Las cámaras de seguridad, todo esto, de nuevo, cámaras de seguridad de un lugar. Y fíjense lo que empieza a ocurrir aquí. La servilleta sale volando. Y por último, y lo que arma más escándalo son los platos, que hace que las chicas que hay aquí se queden atónitas porque ¿quién ha tirado esos platos? Fenómenos poltergeist en ese restaurante. Y es que enfocan las cámaras precisamente a esa mesa porque la gente que trabaja allí aseguran que no es la primera vez que ocurre esto y ya tienen verdadero pánico. Un fantasma juguetón que provoca fenómenos poltergeist. Hablábamos hace unos minutos de la potencia telúrica de la naturaleza, de rutas y lugares donde el ser humano trasciende, donde parece que se conecta con algo extraordinario, superior a él, y tiene el anhelo de recrearse en esa experiencia tan personal. Existen lugares donde la naturaleza parece que juega otro papel, donde lo siniestro y lo macabro quedan encadenados. Este árbol parece casi una mano que clama algo saliendo de las propias entrañas del suelo. Es un árbol con historia. Algunos le llaman árbol del diablo, otros árbol del ahorcado. Y nosotros tenemos la fortuna de que un psiquiatra de reconocido prestigio como el Dr. Gaona sea también corresponsal de extrañas historias en Estados Unidos. Historias que allí son conocidas, pero aquí empezamos a conocer. ¿Qué tiene de especial este siniestro árbol, doctor? Nos encontramos en Somerset, a unos 100 y pico kilómetros al sur oeste de Nueva York. Aquí a mi derecha tengo un olmo centenario, más que centenario. De hecho, ya George Washington dormía justamente alrededor de este árbol y sirvió para las ejecuciones del Ku Klux Klan, entre muchas otras. Doctor Gaona, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como siempre traes recuerdos, que no sé si agradecértelo o no, pero ahí tienes una parte... Sí, exacto. Es que me llamó la atención el hecho, fíjate la... Mira que te gusta a ti coger cosas, ¿eh? Sí, son pequeñas muestras, mira, de la corteza, no hace falta que lo toques, que está totalmente quemada, ¿no? De los intentos de muchas personas de deshacerse del árbol y que no han podido con él, además. Pero, o sea, ahí hay hogueras y llamas de muchas épocas. Sí, el árbol, este olmo tiene
por lo menos 200 y pico años, ¿no? Bajo sus ramas han dormido personajes tan ilustres como George Washington, pero resulta que el sitio, justamente el pueblo que está al lado, era uno de los centros del Ku Klux Klan de toda esa área, ¿no? Entonces, existen muchísimas leyendas de granjeros. De hecho, hay uno que lo tengo documentado, que además mató a toda su familia, luego se ahorcó. Es un sitio realmente tremendamente maldito. Fíjate que ¿Atrae de alguna forma este impulso del suicidio, de la sangre, o se cree en eso? Porque aquí lo bueno de la sección es que vagamos entre los hechos constatados perfectamente y la sensación e intuición de un pueblo, una comunidad, de que hay una leyenda que es verdad. Exacto. Y lo llamativo es, una vez más, fíjate cómo se construyen las leyendas, ¿no? Yo creo que el árbol en todas las sociedades siempre tiene un significado mágico. El roble en la mitología nórdica, ¿no? Las encinas, incluso en la española hay. ¿Sí? ¿Cuántos monasterios de Virgen del Encinar, por ejemplo? Ese significado mágico que se atribuye al árbol. Pero en este caso es un árbol totalmente maldito. Para los lugareños, de alguna manera, es como la puerta al infierno. ¿Creen en eso? Sí, creen. Es un portal hacia otro lado. Y es curioso cómo los arquetipos humanos, ¿no?, se reproducen una y otra vez a lo largo de los siglos. La maldición. A cada persona que entrevistábamos conocía a su vez a alguien cercano, se notaba que los testimonios eran sumamente sinceros, que les había ocurrido algo. Well, I've heard that if you touch it, then you're cursed forever, or something, or that something bad happens to you, like within a couple of weeks or something. I've heard that they used to like hang people from it, and a lot of people like got like killed and hung on it. One of my neighbors actually touched the tree, and on the way home he broke his arm. Hechos tan aparentemente banales como orinarse en el árbol o intentar dañarlo, quemarlo, por ejemplo, aserrarlo, tenía marcas de hachazos, de sierras mecánicas. Bueno, el árbol tiene cicatrices por todos sitios. Pues todo el mundo contaba, fulanito de tal fue, por ejemplo, al azar además, que entrevistamos gente, y resulta que al alejarse se había roto una pierna en un accidente de coche. Otro recuerdo, pero vamos, estamos hablando de a lo mejor solamente 10 personas. Se le había quedado trabado el acelerador nada más alejarse del árbol y había tenido un gravísimo accidente estrellándose en la siguiente curva. Otros, había fallecido un familiar inmediato en las siguientes horas. Es decir, todos los que habían intentado dañar al árbol. Efectivamente, todos los que habían intentado dañarlo, burlarse del árbol, habían realmente tenido una experiencia tremendamente negativa acerca de... Yo estoy recordando, doctor, una vieja historia que tendría que documentarme más, a ver si va a ser el mismo árbol, pero en estas cosas que se cuentan a veces de sincronicidades o casualidades imposibles, la historia de dos personas que se baten a duelo, sí. Estados Unidos, esta época, y uno salva la vida porque realmente la bala le pasa rozando y se clava en un árbol. Y tiempo después, si no me equivoco, a los 17 años de ese acontecimiento y de salvar la vida casi de milagro, el hombre intenta talar el árbol, al primer hachazo salta la bala que está dentro y la esquirla de la bala se le incrusta en el cerebro y cae fulminado, ¿no? Es como si el árbol hubiese hecho de espejo mortal. Pero claro, esto se sigue creyendo hoy, que es lo que nos sorprende. Y el tema del Ku Klux Klan, que es un gran tabú todavía en el convulso Estados Unidos de hoy, la presencia y las ejecuciones que pasa, que elegían siempre, como pasa con los nazis en otros lugares, sí. Este árbol. Este árbol era, pues, es un árbol centenario, una gran envergadura, la verdad, y además cuyas raíces realmente, esto no es un mito, esto es realidad, están regadas con la sangre de docenas de personas que han colgado justamente de esas ramas como si fuesen frutas maduras. Y además, doctor, la sensación de que aparte de que haya un crimen o una constante sangrienta alrededor de un entorno, que puede ser un árbol u otra cosa, también está el factor polo de atracción, como ocurre, por ejemplo, y lo hemos contado aquí, el famoso triángulo de los suicidas en plena provincia de Jaén, a nivel estadístico, por supuesto, y sabiendo que hay gente maravillosa, pero se sabe que el nivel de suicidios ahorcándose en ciertos olivos y árboles supera en 300% lo que es la media normal. Y muchas familias enteras, doctor, y tú lo sabes, sí, que decían que de pronto en la vida cotidiana y normal el árbol les llamaba. Sí. Casos concretos de 7 miembros de una familia que se han ahorcado en la misma rama.
Efectivamente, esto es sería un poco relativamente común. Es el significado simbólico, es ese significado atávico del mal. Esos conceptos del bien y del mal, en el fondo, todos los tenemos. Este árbol, aparentemente, encarna al mal, encarna a las cuestiones infernales, diabólicas, árbol del diablo, árbol diabólico, hasta el punto que hay personas que aseguran que se mantiene a unos pocos grados más por encima de lo habitual, de manera, y eso es verdad, he visto montones de fotos, nosotros cuando fuimos justo no había nevado, pero alrededor del árbol no cuaja la nieve, por alguna razón. Quizá, yo he leído estudios acerca de este tipo de temas, de asociaciones de parapsicología que trabajan, algunas de las cuales conozco en New Jersey, y hablan de que quizá también hay algún tipo de corriente termal que aumenta los grados de temperatura, igual que algunas personas, incluso de los que entrevistamos, cuando salían por la noche, si se acercaban al árbol, veían pocos momentos después, una vez más, no el jinete descabezado, pero una vez más el coche oscuro, negro, que les persigue hasta que se alejan del árbol, ¿no? Se podía creer que a lo mejor que eran rangers, estos especie de policías, guardas rurales, que por la noche parece que el coche verde oscuro es más bien negro. Pero la verdad que es uno de los puntos de atracción, ¿no?, en cuanto a la maldad. Y el árbol, la verdad que parece como sinceramente tiene como vida propia, ¿no? Es decir, quizás sea su gestión o no, pero cuando se le toca, de alguna manera se notan vibraciones y no hay ninguna carretera cerca. No solo eso, llegamos a poner en un momento dado, activar el magnetómetro, por ejemplo, de la tablet. No, cuenta, antes de eso, sí, doctor, que eso es importante, y quiero verte además en el lugar de los hechos y en plena noche, como te estamos viendo ya, porque tú, bajo el árbol, empezaste a recordar historias de criminales que ya en tiempos más recientes habían empleado el árbol, yo no sé si como tótem o como altar de sacrificios. Casos que no son ya del tiempo del Ku Klux Klan, sino más recientes. Más recientes, en los que algunos asesinos en serie, de hecho, se estrenaron justamente en Eligieron el árbol. Eligieron este árbol para atar, en este caso, a sus víctimas, en este caso a 2 chicas, abusar de ellas, un oficial de policía de hecho, y finalmente, en este caso afortunadamente, las chicas pudieron escapar de las garras de este individuo durante la noche, durante un descuido de este, que luego además fue un asesino en serie. Se fue a Florida y allí también siguió en un momento dado delinquiendo. Es decir, este árbol realmente es el árbol maldito, es el árbol del diablo. Es un árbol que tiene una carga emocional tremenda. Fenómenos extraños, visiones raras, elementos que no entran dentro de lo lógico alrededor del árbol o en este entorno donde estabais en plena noche. Bueno, nos quedamos un montón de horas durante la noche, más allá de la propia medianoche, cuando ocurrían los supuestos fenómenos. Porque las personas testifican que eso ocurre, que pasan cosas ahí. Efectivamente. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué se ve cerca del árbol? Bueno, sobre todo sensaciones de personas que vuelven otra vez, de esclavos cuyo supuestamente alma desapareció en esa zona hace prácticamente un siglo. Y que el público, la gente ha llegado a ver ejecutados. Ejecutados alrededor del árbol. Y quizá el sitio también se presta a tener esas sensaciones muchas veces de aislamiento sensorial, ¿no? Imaginaos que te encuentras solo en lo alto de una colina, acompañado del árbol, soledad absoluta. Y es muy fácil, entre las sombras, los sonidos, empezar también que la imaginación se dispare. Pero se dispare o no se dispare, o quizá que también los filtros que habitualmente disponemos durante el día, que capan muchísimas sensaciones, sobre todo nuestras mentes occidentales, de repente se relajan. Y al relajarse, comienzan a impregnarnos de otro tipo de sensaciones que durante la normalidad no llegamos realmente a ver. Quizá el árbol sea una especie de lente que nos permite ver, nos permite como una gigantesca antena de alguna manera, nos permite sintonizar literalmente con cosas que sucedieron ahí. Ese árbol no está ahí por casualidad. ¿Por qué no han elegido otros árboles cercanos? ¿Qué es la atracción? ¿Por qué las personas se sienten muchas veces compelidas a odiar o a amar, dependiendo en un momento dado de la tendencia, el susodicho árbol? Hemos hecho un paseo, un vuelo mejor dicho, doctor, por unos montes que tú conoces, o un monte piramidal que tú conoces, porque hemos estado juntos ahí, el Monte Castillo. Sí. Y tú y yo nos dábamos cuenta, en mitad de esas maravillosas cuevas patrimonio de la humanidad, que había superficies perfectas para hacer arte, o para comunicarse con sus ritos,
y elegían de pronto durante milenios otro rincón que no nos dice nada. Parece que se elige algo por algo. Y hay ritos, es decir, todavía hoy hay algún tipo de ritos, de cuestión macabra, de señales, de algo que deje a alguien ahí. Sí. ¿Se sigue practicando algún tipo de ceremonia? Porque es muy... Parece un reclamo incluso para las oscuridades, digamos, que buscan enclaves donde abrir puertas, ¿no? Efectivamente. Es un sitio conocido en toda la zona para hacer rituales, misas negras. De hecho, quien se preste un poquito podrá encontrar en internet alguna de estas ceremonias con sotanas que en un momento dado están grabadas justamente en este árbol maldito, ¿no? O sea que los ocultistas más, digamos, más duros, ¿no?, buscan especialmente este lugar, buscan estas puertas. Nosotros lo tratamos con el mayor respeto posible. El mayor respeto, y el doctor Gaona trae aquí trozos del árbol, que imagino están ahí caídos, que no los arrancaste. No, estaban prácticamente ya a punto de desprenderse. Porque en todas las noches del misterio, por cierto, ahora que hemos estado en Toledo con esa maravilla de acogida y que nos marchamos el 3 de marzo al Fórum del Museo de Evolución en Burgos, que estaremos ahí el 3 de marzo, no hay ronda abierta de preguntas, que es maravilloso hacerlo con todos vosotros siempre, con todos ustedes, y que no me pregunten por los objetos del doctor Gaona, ¿no? Aquel cristal que se trajo de un... Ya empieza a ser una crónica. Porque el doctor Gaona ha aceptado un poco la fórmula de la crónica de la América oculta. La América que no se cuenta, pero que para los nativos es muy importante y está llena de conexiones con el misterio. Faltaba algo. Estaba allí el doctor en la noche. Que tiene que impresionar, doctor, ahora me cuentas. Y decides hacer algo. Antes de que veamos la prueba, ¿por qué elegiste hacer esto en concreto? Era un poco medir, ¿no?, la fuerza de ese árbol. Había leído y también había personas que nos habían prestado sus testimonios en relación a que el árbol parecía como que estaba vivo, como que tenía, nunca mejor dicho, un pulso, una especie de corazón. Diferente al resto de la vida de otros árboles. Claro. Incluso había testimonios que al tocar el árbol pues se sentía una serie de vibraciones. Entonces lo que hicimos fue activar el magnetómetro de una tablet con uno de los tantos programas que existen a tal efecto. Y entonces nos quedamos realmente, no me había pasado nunca, siempre tengo un magnetómetro profesional, pero también llevo siempre el teléfono por si acaso, en la tablet, etcétera. Y sucedió algo realmente misterioso. ¿Vamos a verlo? Sí. ¿Y nos lo analizas ahora? Venga. Vamos a verlo. El doctor Gaona a los pies del árbol del diablo. Es muy curioso, pero tenemos conectado el magnetómetro. Estamos a los pies del árbol del diablo. Y de vez en cuando sobrevienen unos trenes de intensidad, unas anomalías electromagnéticas. Justamente aquí está empezando otra. De 3 o 4 impulsos. Es muy llamativo. Más sobreviene cuando no hay ningún aparato. Es verdad que estamos acercando la cámara, pero comienza cuando no hay ninguna cámara, ningún aparato absolutamente cerca. Suele ser 1, 2, 3, 4 y 5, o 4 aproximadamente, y la verdad que cerca no hay ninguna línea eléctrica, no hay nada, ¿no? Es interesante. Son trenes separados, pues, con unos ritmos de tiempo determinados, y la verdad que es algo curioso porque no nos ha sucedido en ningún otro sitio. Y justamente aquí, a los pies de este árbol, están ocurriendo otra vez. Es curioso, es como si fuese un verdadero palpitar, ¿no?, del árbol. Aquí podemos verlo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Análisis científico, doctor. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te llama la atención? Una buena pregunta. Inicialmente creímos que quizá alguno de nuestros móviles estaba interfiriendo en el magnetómetro. Entonces fuimos al coche, dejamos todos los móviles, etcétera, etcétera. Volvimos y siguió ocurriendo exactamente lo mismo. Trenes de 5 ondas que en un momento dado parecían literalmente surgir a los pies del árbol. Además, lo más curioso del caso es que si uno se alejaba del árbol, no ocurría. ¿Y en otros árboles no pasaba? No pasaba nada. No pasaba en ningún sitio, excepto a los pies del árbol. Huelga decir, además, para los más aventurados, que no había ningún tipo de antena alrededor, ni cable de alta tensión, ni de baja tensión, que estuviesen de alrededor del árbol. Y que se producía en la base del árbol. Exactamente, como si el árbol, yo sé que esto es también muy aventurado decirlo, pero es verdad, como si el árbol intentase de alguna manera comunicarse
y esos 5 trenes de ondas de boom, 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 paraba otra vez el silencio y empezaba nuevamente a surgir esta especie de comunicación con el árbol, como si el árbol literalmente quisiera decirnos algo o quisiera emitir algún tipo de información. ¿Se te ocurrió lanzar alguna pregunta o alguna cuestión? ¿O entendiste que ya había una especie de código Morse o no, doctor? E intentamos ver si había algún tipo de diferencia en los códigos. En ocasiones se dilataba o se acortaban los ciclos de cinco trenes de onda, ¿no? Pero no logramos saber más, pero me parece muy digno de estudio. Te estoy deseando, de hecho, volver allí con más aparataje y ver por qué ese árbol emite esas frecuencias. ¿No te ha pasado nunca lo de las 5 ondas de esa manera en la naturaleza? Ningún árbol, nada, en absoluto. Y la sensación de negatividad, doctor, ya no de la tablet o del magnetómetro, sino la tuya personal, absolutamente subjetiva, por supuesto, sí. ¿Rondaba por ahí? Es posible que esos trenes de ondas que se observan con el magnetómetro fuesen percibidos también por el cerebro, que es una de las teorías, lo que siempre andamos trabajando, ¿no?, con la cátedra del profesor Persinger en Canadá. Es probable que exista algún tipo de perturbación electromagnética en derredor de este árbol, en el que las personas que se acercan a él justamente comiencen a tener algún tipo de estado alterado de conciencia, en el que puedan tener, no digo ya solamente visiones, sino percepciones, digámoslo así, de una manera de lo que comúnmente se llama sobrenatural. Interferencias, en definitiva, con nuestro propio cerebro que cree esa especie de ambiente. Y además es que le sucede a mucha gente. ¿Y esa comunicación entre el árbol o lo que fuese podía tener que ver contigo directamente? Es decir, ¿podía establecerse ahí algo y esas ondas, ese reflejo de algo? ¿Te pasó alguna cosa, sueños? Te lo pregunto porque tú ya sabes que luego, a veces, cuando uno indaga en ciertas cosas y se mete en ciertos sitios, ese algo, y tú, vamos, creo que lo has experimentado de sobra en este programa, nos acompaña durante un tiempo, ¿no? Esto la verdad que no se lo he contado a nadie, pero esa misma noche y las noches sucesivas, quizá por un puro proceso de sugestión, pesadillas prácticamente todas las noches. ¿A que no me lo habías contado, Durante doctor? no me lo van a creer, ¿a que no me lo habías contado? 3 o 4 o 5 noches. Y Te lo preguntaba exactamente por eso, porque me estoy imaginando que el árbol, como pasa con muchos temas, su forma de volver a aparecerse es en el sueño. Respuesta lógica, sugestión, bien. ¿Y si es otra cosa? Y luego una cosa muy curiosa también, las manos, las tuve ennegrecidas, no había manera de sacar el color de esa especie de hollín resinoso del árbol durante un montón de días. Lo cual, todos estos elementos en conjunto, evidentemente, yo creo que hacen que se merezca muy bien el nombre del árbol del diablo. No es una casualidad. Qué grande el doctor Gaona, como siempre, sinceramente lo digo, y ustedes lo saben, son muchos los que siguen sus peripecias, porque realmente ya esto es una forma de contar las cosas distinta, completamente distinta, y llena de fuerza, ¿eh? Luego cada uno puede opinar lo que quiera, pero es curioso que en Estados Unidos este árbol tenga una leyenda tan sólida, basada en hechos reales, que se mantenga y que sigue ahí, en pie, enhiesto. Nadie lo derriba. A ver quién se atreve después de esto. Pero qué atávico, Iker, ¿verdad? Sí. Eso sucede en todos los pueblos, sucede en Europa, sucede en África, sucede en América. Siempre hay ese tótem, ese árbol que hunde las raíces dentro de la tierra y que de alguna manera nos conecta con otros mundos, otras realidades. Como siempre, con la máxima admiración, doctor Gaona, de verdad, encantado. La que te profesa gran parte del público. ¿Cuál será la siguiente crónica? Eso no lo sabemos. Ustedes ven que nos guardamos ese en la manga. Él no sabía, por supuesto, no sabía ninguna pregunta. Aquí no somos de los que llevamos las preguntas. No. Él no lo sabía, pero yo intuía su respuesta. Intuía que, de alguna manera, la lámina de los sueños posteriores a ciertos acontecimientos es empleada por estas cosas y casi es mejor pensar, doctor, y tú sabes mejor que yo, evidentemente, como psiquiatra, mejor pensar casi que son sueños. Aunque hay una pregunta ahí por responder, ¿eh? Efectivamente. Doctor, gracias. Ya no sueñas con el árbol, ¿no? Ya ha desaparecido. Ya está. Menos mal. Doctor, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio. Nadie parece saber demasiado de ellos, y sin embargo, se han propuesto protegernos a todos de la amenaza que, en teoría, supone el excesivo desarrollo de la tecnología. Hablamos del Fondo para la Ética y Gobierno de la Inteligencia Artificial, un grupo de trabajo recién creado que cuenta con una inversión inicial de 27 millones de dólares donados por filántropos procedentes de varios ámbitos.
Entre sus analistas hay expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de la Universidad de Harvard y de otras instituciones más desconocidas como la Fundación Knight, presidida por el periodista y abogado Alberto Ibarra. Entre sus objetivos están, literalmente, identificar los problemas, ayudar a determinar quién los provoca y abordar diversas perspectivas de la inteligencia artificial. Solo así, según ellos, seremos capaces de minimizar su daño potencial. Un daño que estaríamos minusvalorando al rodearnos de este tipo de avances a diario y cuya expansión afecta ya a casi todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestros coches se conducen solos, nuestros trabajos están automatizados y gran parte del funcionamiento de las ciudades se basa en esta tecnología. Sabemos cómo desarrollarla, sabemos cómo potenciarla, pero quizá no somos del todo conscientes del reto que supone conciliar este tipo de sistemas con la ética y los valores humanos. Aunque acaba de nacer, el grupo ha reconocido ya su propia debilidad y ha expresado que es posible que las grandes industrias, no tan preocupadas por nuestra seguridad, acaben eclipsando sus actividades. Pero si no hay nada de lo que preocuparse, ¿por qué Google acaba de patentar un botón rojo que, hipotéticamente, permitiría desactivar en cuestión de segundos todos sus sistemas basados en inteligencia artificial? Comenzamos las fotografías con un extraño, no sé si muñeco, niño. La verdad que no sé muy bien cómo nombrarlo, pero metido en una urna. Núria Burriel nos enviaba esta fotografía desde la Casa Museo Ben-Llull en Valencia. Nos dice que en febrero de 2015 más o menos estuvo con su novio visitando este lugar del gran escultor, pintor, creador José Ben-Llull, que tenían un ambiente un poco denso, nos asegura. Estaba el estudio donde él hacía todas sus cosas y de repente vieron como al final del pasillo esta extraña urna. Fíjense tan solo en esta de arriba, esta fotografía que tenemos aquí. Vemos una especie, no sé si de muñeco, de niño, porque no se sabe muy bien qué es y tampoco había ningún cartel que lo pusiera. Dicen que las energías, como les contaba, eran bastante densas, que estuvieron un rato, que se acordaron incluso del Cuarto Milenio y los muñecos malditos y por eso decidieron hacer una fotografía. Ella hizo una y su novio hizo otras. Y cuando las compararon, porque el novio sintió algo, en un momento dado le dice: es que el niño me ha mirado. Y lo dejaron ahí. Vino el de seguridad, porque ya iban a cerrar. Le preguntaron: oye, ¿alguien ha sentido aquí pues algo extraño? ¿Pasan cosas raras? Le dijo que sí, que más gente había sentido cosas extrañas, pero fíjense en la imagen. Voy a ampliarla gritando las demás y ustedes mismos van a ver la diferencia que hay entre las dos tomas. Verdaderamente parece que ese niño, muñeco, lo que sea, ha girado su cara e incluso la mirada, ¿verdad? Y parece estar fijo en la cámara que llevaba el novio de Núria. Incluso parece que ha variado en la posición y se ha girado completamente. Tendremos que ir a investigar este sitio porque si pasan cosas extrañas, pues habrá que mirarlo. Fíjense, en esta posición se quedó como mirando. Guillermo dice: bueno, es que a lo mejor tomó la fotografía desde otro ángulo, se agachó y el niño sale como si estuviera más girado, pero tampoco lo tiene muy claro, porque realmente parece que incluso ha variado la mirada que tenía y los ojos se han puesto como más en medio. Así que si alguien ha tenido sensaciones extrañas en este sitio, si alguien más tiene fotografías o desde el propio Museo Ben-Llull nos pueden contar la historia de qué es esto, un niño embalsamado, un muñeco, un maniquí. Bueno, pues pedimos ayuda. Luego daremos las vías de contacto, a ver si nos puede ayudar nuestro público o incluso gente de ese museo. Y nos vamos hasta el cementerio de Elizondo, en Navarra, donde María José Graciarena Goñi estuvo y realizó varias fotografías. Y detrás, como dos gigantes, ¿no? Como dos sombras muy altas, incluso más altas que el muro, la tapia del cementerio. Fíjense que parece incluso que están dibujadas como por encima de esa tapia.
¿Qué puede ser? Pues Guillermo nos dice, únicamente podría ser algún mausoleo, la sombra de algún mausoleo proyectada en esa parte. Pero digo yo, se proyectaría solo en el muro, ¿no? No en los árboles que hay detrás. ¿O sí? Bueno, yo realmente no lo sé, porque mucho de fotografía tampoco entiendo. ¿Pero esas sombras se pueden proyectar también por detrás? ¿O había algo verdaderamente raro en este cementerio? Bueno, si lo han visitado, si también les han salido estos gigantes, si nos pueden dar alguna solución al niño anterior, niño maniquí que no sabemos lo que es, ya saben que hay varias vías de contacto. Un teléfono de WhatsApp, 683-144-183, nuestro correo electrónico, cuartomilenio@4.com, y en las redes sociales, tanto en Twitter como Facebook, síganos en Nave del Misterio. A veces lo pienso y les confieso que mi relación con la tecnología es ambivalente, ¿no? Con doble cara. Por ejemplo, yo no llevo móvil, tengo un móvil para emergencias, pero es que luego nunca lo llevo encima. Y suena anacrónico y extraño. Un día me encontré con Garci, creo que se os conté, el gran Garci me decía, debemos ser los únicos, ¿no?, que llevamos móvil. Sin embargo, estoy muy atento a la tecnología porque creo que mucha de ella es liberadora absolutamente y que nos proporciona grandes cosas. También está el lado oscuro, evidentemente, y aquí lo hemos comentado 20.000 veces. Yo tengo un Twitter, porque era mi amigo Guillermo León, está con 20.000 cosas y empecé a ayudarle mandando algunos mensajes. Es Nave del Misterio. ¿Y saben qué mensajes tienen más aceptación? Porque lo de Twitter, por ejemplo, es curiosísimo. Uno puede sondear o ver de inmediato el impacto que tiene un mensaje. Claro, lo que no puede estar es atrapado ahí, ¿no? Pues los de nostalgia. Los que reconcilian a muchas personas con su época de paraíso perdido. Hace poco me he comprado un libro, por ejemplo, de retroinformática. Soy muy fan de los Atari. ¿Ustedes se acuerdan del Atari? Yo tuve un Atari en su día. Era como la protoconsola. Los gráficos eran terroríficos en cuanto a píxeles, ¿no?, que se movían poco menos que palos y puntos, pero qué arte más impresionante en las carátulas. Entraba por los ojos y toda la cuestión y la dinámica de la informática, el videojuego, tiene mucho de eso, ¿no?, de fantasear, aunque luego el contenido no sea exactamente ese. Esto era en los 80. A mí me encanta la retroinformática y les hablo de alguna ocasión de la edad de oro del software español, que era preciosa, era muy bonita. Yo solo la viví como usuario, porque había un montón de grupos de chavales en institutos que hacían sus propias empresas. Algunos se hicieron millonarios, otros sucumbieron después de ver uno o dos juegos publicados, pero había la efervescencia de algo nuevo que estaba pasando y que había que estar en la informática porque era una ventana que se abría al mundo. Pero el Atari, la retroinformática, el Spectrum, el Amstrad, el MSX, lo que ustedes quieran, todos esos ordenadores de los 80, no dejaban de ser lo que ya hemos conocido, la pantalla. Claro, Internet es la gran revolución, evidente. Y uno va pensando que estamos pasando de revolución en revolución. La que viene ahora, a mí me parece sorprendente, aún más, que es la inmersión, la experiencia inmersiva. Y que sin duda se extenderá por el mundo como ha ocurrido con los móviles, con Internet o con los ordenadores, que parecían cosas de sabios, de ricos o de no sé qué, y al final los tiene todo el mundo, porque las empresas, y eso creo que es democratizar, hacen que a mayor cantidad de artefactos construidos descienda el precio, y además el marketing y la publicidad casi hace que uno necesite eso. Lo necesite o no, eso ya no lo sé. Yo tuve la experiencia de inmiscuirme en una de estas gafas de realidad virtual con un simple juego y me quedé tan impresionado que tuve la absoluta confianza, amigos, y como ven, sin móvil y bastante reacio para muchas cosas, no soy alguien muy ducho ni muy despierto en lo que se va a llevar tecnológicamente, pero no hace falta ser profeta. Yo supe que ya había un mundo nuevo, porque yo sentí la inquietud de ese juego, de estar dentro del juego, de mirar para atrás y que todo sea juego, de que todo era posible en una aventura donde yo era el protagonista. ¿Se acuerdan de aquellos libritos que fueron una ruptura en nuestra infancia? Los que sean veteranos como yo se acordarán de Vive tu propia aventura. Podrían ser mejores o peores, pero ya se leía de manera distinta. Bueno, pues ahora parece que se ve de forma distinta. Y en España hay pioneros, que es curioso. He conocido a algún joven innovador de la vanguardia de la realidad virtual y me he quedado tan boquiabierto, tan absolutamente boquiabierto. Miren, me contaba que dentro de poco en los supermercados se va a poder comprar de una forma diferente.
es que el supermercado está en tu casa, las estanterías se abren en tu salón, estás con tus gafas o con tu dispositivo y tú vas cogiendo realmente, virtualmente, en la cesta y eso te llega a casa en un momento dado. No pasa en una pantalla. Hay personas que ya están quedando, por ejemplo, en un bar para jugar al billar y que físicamente se ven, pero no como aquello que era lo de Second Life, ¿se acuerdan? Que iba a ser el futuro y al final muchos futuros no llegan porque les falta algo. Pero es que aquí la sensación de que uno está en mitad de un entorno es real. Cuando este amigo me contaba que jugaban su partidita 4 personas, uno de Alaska, otro de Nueva Zelanda y otro de Francia, ahí está cambiando algo. Las relaciones humanas ya van a seguir variando y uno va a poder escapar a otros mundos. Hay recreaciones ya de las pirámides por dentro, de lugares que no se pueden visitar, que es peligroso visitar o que uno no puede por cuestiones económicas. Y yo pensaba, está claro, la realidad virtual va a traer todo lo que trae la nueva tecnología. Miedos, pánicos, adicciones, soledades, de acuerdo, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué va a traer en cambio? Un cambio en la educación seguro. Personas que no tienen oportunidad de ir a Machu Picchu, estar en Machu Picchu. Y es estar en Machu Picchu. Y usted me dirá, bueno, pero ¿estar cómo si no estás? Bueno, si todo está al milímetro, la experiencia visual que recibe tu cerebro y tus ojos es real. ¿No es democratizar eso también? Que alguien que está impedido o con un problema o pueda viajar a mundos que nunca hubiese soñado ni siquiera pisar. ¿Ir a la Luna? Podremos ir a la Luna, podremos pasearnos por Marte, lo van a ver, nuestros hijos lo van a ver. Pero de verdad, es increíble lo que está creando el ser humano. Y yo creo que es importante. Y en los temas del misterio, acudir a la pirámide maya, acudir a los desiertos de Nazca, acudir a la isla de Pascua y estar realmente allí y vivir aventuras allí, me parece increíble. El abanico que se abre es como de magia absoluta. Cuentan, que cuando llegaron las primeras películas, como El tren llegando a la estación de los hermanos Lumière, el público de aquel momento salía en estampida del cine. El tren les iba a atropellar. Y hoy sabemos lo que es el cine y lo que ha significado. Pues esto va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poder vivir aventuras de todo tipo. Ahora luego, ¿vamos a odiar la realidad convencional? ¿Vamos a querer siempre estar sumidos en esa realidad que hemos diseñado para nosotros? Hay personas, óiganme, que hacen sus reuniones a nivel virtual de trabajo en estos ámbitos y que dicen, bueno, ¿para qué vamos a entrar en el despacho? Hacemos una vista, por ejemplo, del skyline de Manhattan y estamos ahí con nuestro ordenador y estás trabajando, pero estás ahí con ese fondo trabajando en tu mesa, pero todo lo que te rodea es milimétricamente el edificio más alto de Nueva York. Se podrá estar, por tanto, en diferentes lugares a la vez. Es decir, eso de la bilocación de los místicos no ocurrirá. Tú podrás tener tu programa para estar trabajando en la selva, porque estás observando no sé qué, analizando una ficha de dinosaurios o en el despacho. Son cosas que no podemos ni imaginar. ¿Y la educación? Y en vez de que te den la lección de dinosaurios o de Quevedo o de Goya, verles en recreaciones trabajando con sus obras, entrar dentro de las obras. Y sobre todo, ¿saben lo más sorprendente? Que esto es exponencial, que esto va tan rápido que milagros auténticos de la percepción y el cerebro van a ocurrir en nada. Me están contando ayer, lo vamos a contar la semana que viene, que incluso a nivel de curación, de fobias, de miedos, se está empleando. La persona que tiene miedo de viajar en avión sube 20 veces en el avión hasta que pierde el miedo, porque está realmente dentro del avión. Deportistas que pueden entrenar en su casa, están lesionados con la raqueta, con el fútbol, con lo que ustedes quieran. Poder teletransportarnos, poder bilocarnos, lo que era imposible, vivir otras vidas que en el fondo es la gran fantasía del ser humano, esté uno contento con su vida o no. O sea, es tan alucinante que me parece que se cumple esa máxima de cualquier tecnología superior será indistinguible de la magia. Y está pasando ya. Nos parece magia. Y hay personas en este mundo ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando por la pantalla de televisión, que sería magia antes, parecería magia, que están en estos otros mundos. Hemos hablado de dimensiones nuevas. Bueno, ya están aquí. Tenemos que hablar de eso. ¿Usted ha probado la realidad virtual? ¿Lo ha probado? ¿Lo ha vivido? Pues yo se lo recomiendo. Y fíjense, que todavía no llevo ni móvil prácticamente. Se lo recomiendo. Es un salto infinito, un salto nuevo. La semana que viene voy a convocar a especialistas de todo esto. ¿Cómo se comporta nuestro cerebro? Con el miedo, con la ilusión. ¿Podemos volver a ser niños en otros mundos? Vamos a debatirlo. Les invito a ese programa porque es un tema de vital importancia y lleva un año prácticamente de nacimiento. Por tanto, les emplazo más que nunca para dentro de 7 días. Gracias, amigos.
Si esto te ha puesto los pelos de punta, espera, porque lo siguiente es aún peor.